Y realmente yo empecé sin querer y todo lo que he hecho después ha sido como que pasaba el tren y yo me subía. Nunca hubo un plan. A veces ha habido gente que me pregunta, quiero hacer lo que tú haces, ¿cómo empiezo? ¿O cómo lo hiciste tú? Pero esto cuesta. Claro, esto es muy difícil y los emprendedores la mayor dificultad que suelen tener es cómo pongo precios y cómo le explico a la gente. A mí me pasaba esto al principio, yo hacía un curso de legalidad del homeschooling, es una cosa como muy específica, no tenía competencia y la verdad es que lo hacía muy bien porque tengo la capacidad de coger conceptos complicados jurídicos y ponerlos en un lenguaje que cualquiera puede entender. Pero que también hay muchos otros sitios donde uno puede dar testimonio. No, sí, o en la misma parroquia, que en las mismas parroquias. Donde estés es donde te ha puesto Dios, pues claro, ahí es donde tienes que estar. Sí. Porque es muy importante que cuando tú le empiezas a dar dinero al niño, él no está trabajando para conseguir ese dinero, ¿vale? Pero tiene que saber qué cosas tú ya no vas a comprar. Es que yo te noto que tú eres muy inteligente. Bueno, será un don que me ha dado Dios. Claro, pero también es verdad que las experiencias que uno vive y sobre todo las experiencias negativas, yo creo que son las que más te forman el carácter y que eso se refleja. Bienvenidos a Voces de Éxito, el podcast donde entrevistamos a personas que vienen a ofrecernos un testimonio real de lo que es el éxito verdadero. Porque muchas veces la gente vende la idea de que el éxito real solo se basa en lo material. Pero aquí en Coaching tu Éxito sabemos que el éxito verdadero es el que parte de hacer lo correcto. Cuando tú vives haciendo lo correcto, cambia toda tu vida. Allí dentro, o sea, a Dios no se le deja solo en la iglesia, a Dios te lo llevas en casa, en el trabajo y con los amigos, en tu entorno, y esto es lo que hace un mundo mejor. El dinero por el dinero, mucha gente que ha conseguido de todo, se siente vacío, y eso lo sabe Laura, por eso la tenemos aquí. Tú eres abogada. El niño fue a la guardería, principalmente porque yo tenía que trabajar, es lo normal, es lo que se hace, entonces fue a la guardería desde los 11 meses. La educación, con escuela o sin ella, debería ser todo lo personalizada que se pueda, porque somos distintos, gracias a Dios. Esa es la grandeza de la humanidad, que todos somos distintos. No nos interesan las mismas cosas, no vamos a necesitar las mismas cosas. La base de las finanzas es la cooperación con el otro. O sea, si yo estoy sola en una isla, no hay finanzas, porque no tengo nada que intercambiar, ni que compartir, ni tengo ningún tipo de cooperación posible. Llevas muy a gala, digamos, el tener conciencia de que cada niño es individuo distinto de los demás y hay que darle una educación particular. Para cada niño es diferente y para cada familia es diferente, porque tus circunstancias son diferentes. Lo que la gente piensa que es el homeschooling o los mitos que tenemos los propios homeschoolers muchas veces no tienen nada que ver. El homeschooling es muy desconocido. Y normalmente, de hecho, nunca entréis a Twitter a ver discusiones sobre homeschooling porque habla gente que no tiene ni idea de nada, pero bueno, para eso es Twitter, ¿no? Aquí con nosotros tenemos a Laura, a mi amiga Laura Mascaró, y ya le he pedido permiso antes de empezar para que me dé un poco de tiempo para explicar. Seguro que muchos la conocéis porque tiene mucha presencia por internet, en el mundo de emprendimiento sobre todo, y vais a entender por qué la tenemos aquí. La tenemos aquí porque es abogada, mentora, escritora, aquí tenemos su libro, el libro de ¿Dónde crece el dinero?, que luego hablaremos de él durante la entrevista, creadora de contenido, especialista en marketing multinivel y además es esposa, madre y es católica comprometida. Tuvo una conversión muy fuerte hace unos años y de hecho también lo podríamos comentar, no lo tenía preparado, ¿también? Pero podríamos comentarlo también, porque de verdad que os va a impresionar y estoy convencida de que va a ayudar a muchas personas su testimonio. Lo bueno que tiene Laura es que ella emprendió en el año 2008 y desde entonces ha llovido bastante. Ella ha vivido los cambios de... que antes le preguntaba, ¿cómo se pronuncia el Google AdSense? Google AdSense. Él empezó con el tema de emprender por el tema de los anuncios y ahora ha llegado que está incluso con la IA y entiendo un poco de la IA, que a veces os hemos contado cositas, así que también hablaremos de este tema. Y otra cosa que también entiende el tema de finanzas
y vamos a conversar sobre cómo generar ingresos digitales de una manera ética, moral y feliz. Y que no estés agobiado, que tengas tiempo para estar con tu familia y dedicarle a Dios el tiempo que le tienes que dedicar. Ahora sí que te paso la palabra, Laura. Muchas gracias por estar aquí. Menuda presentación, muchas gracias por invitarme. Yo te admiro mucho, ¿eh? De hecho, este libro me lo ha dedicado. No voy a enseñar la dedicatoria, pero me ha gustado mucho. Es personal, pero claro que te lo dedico, faltaría más. Te has dejado una cosa muy importante, porque es por lo que más se me conoce en Internet. Por el homeschooling. Ah. Se la conoce más en Internet por ser madre homeschooler. Así empecé. Y además, creo que al principio has dicho, o lo hemos hablado antes fuera de cámara, ya no lo sé, has hablado de persistir en el negocio. Y realmente yo empecé sin querer y todo lo que he hecho después ha sido como que pasaba el tren y yo me subía. Nunca hubo un plan. A veces ha habido gente que me pregunta, quiero hacer lo que tú haces, ¿cómo empiezo? ¿O cómo lo hiciste tú? Y yo no tenía ningún plan. Yo simplemente fui diciendo que sí a las oportunidades y hasta aquí Pero hemos ¿sabes llegado. que eso es muy real? Porque leyendo casos de gente, viendo testimonios de gente que empieza, los que empiezan y luego dices, hacen como su imperio, empiezan porque quieren, no se hacen eso que te dicen, el plan de negocio. Exacto. Y luego cuando ya tienen dinero, luego sí que ellos mismos dicen, ¿quieres que invierta en tu negocio? Pues hazme un esquema. Pero realmente cuando empiezas es que sabes que quieres hacerlo y al hacerlo pues buscas soluciones. Y que además yo ni siquiera empecé por el dinero, yo tenía otro trabajo que me gustaba, que era lo que yo quería. Cuenta, la primera pregunta, ¿por qué empezaste a emprender por Internet? Pues por eso, fue sin querer. Yo era abogada y yo tenía mi despacho y había estudiado Derecho por vocación y era lo que quería hacer y estaba empezando, pero tenía un niño pequeño, siempre me ha interesado mucho el tema de la educación y la crianza. De hecho, yo pasé toda la carrera que estudiaba Derecho, pero trabajaba con niños. O sea, la educación siempre fue algo que estuvo ahí. Entonces, tuve a mi hijo en 2005 y ahí estaban despuntando el tema de los blogs. Es que no había ni redes sociales. O sea, Ay, suena muy antiguo. Claro. ¿Qué es eso? No había ni redes sociales. No había ni redes sociales. YouTube era súper nuevo, creo que todavía nadie lo usaba para temas de negocios. Facebook también estaba en esa fase en la que realmente era para conectar con amigos y poco más. Instagram no existía, TikTok no existía, o sea, había MySpace y que ya creo que ya no existe y poco más. Entonces yo tenía un blog donde hablaba de temas de maternidad, de crianza, de educación, simplemente porque era un tema que me interesaba y como tenía un niño, pues yo por las noches era como mi hobby, pues me siento, también siempre me ha gustado mucho escribir, entonces escribía pues qué hemos hecho o qué estoy leyendo o alguna cosa interesante que quisiera compartir y había foros, cosa que también ha muerto. Las redes sociales han matado los blogs y los foros. Le has dado el clavo, es verdad, han matado los foros. Sí, en aquella época era, tú escribías en el blog y además éramos, pues, por ejemplo, había pues, los nichos, ¿no? Por temas. Pues en el entorno de la maternidad y crianza y después llegó el homeschooling, había otras personas como yo que tenían su blog y tú, o yo al menos por la noche me conectaba, leía los blogs de mis amigas que yo no sabía ni qué cara tenían, pero eran como mis amigas de los blogs. Sí. Y entonces nos leíamos mutuamente, nos comentábamos, así nos fuimos conociendo. Y luego en los foros me di cuenta, de hecho, sí, el primer blog fue como personal, de diario personal, de qué hago yo con mi hijo, qué estoy leyendo, qué aprendo. Pero luego en los foros me di cuenta de que muchas veces respondía a las mismas preguntas, sobre todo con el tema de cómo le enseñas a leer a un niño muy pequeño. Porque yo soy partidaria de que cuanto antes mejor en este tema. Sé que es polémico, pero bueno. Yo pienso igual. Sí. Es polémico, yo lo entiendo, pero yo sí, mis hijos les he enseñado desde muy pequeñitos, entonces yo en el foro siempre estaba respondiendo las mismas preguntas sobre eso. Dije, bueno, abro un blog donde yo voy poniendo todas estas cosas y cada vez que me pregunten, en vez de volver a escribirlo todo, le digo, mira, en el blog está. O sea, yo ni se me pasó por la cabeza que esto fuese el germen de un negocio como luego fue. Y creo que la mayoría de las personas que hemos emprendido pronto en Internet, hemos empezado así, haciendo algo que nunca pensamos que se llegaría a convertir en un negocio. Pero era algo que te gustaba. Claro. Yo lo hacía por las noches, yo había trabajado, había estado con mi hijo, había hecho la casa y por las noches, en vez de ponerme pues, a ver la tele, me ponía a leer blogs y a escribir blogs y a escribir en foros.
¿Y el negocio? ¿Qué era el negocio que...? Pues surgió? conocí en uno de estos foros, conocí una amiga, a día de hoy sigue siendo una muy buena amiga mía, y ella es la primera persona que yo conocí que tenía un blog y que realmente ganaba dinero con el blog. Ella en ese momento ganaba $3.000 americanos cada mes con su blog. Ya, a mí me estalló la cabeza como, ¿qué me estás contando? Me dijo, ¿sabes que puedes poner el AdSense? Los anuncios de Google te los pone en el blog, tú no tienes que hacer nada extra, y de ahí te va a llegar un dinero. Dije, bueno, pues como total, yo igual el blog lo escribo y no había ningún tipo de compromiso de tienes que escribir todos los días o algo así, es tú lo que ya estás haciendo, le pones el anuncio y al mes siguiente me llegó un cheque de 70 euros. Y dije, bueno, si puedo ganar 70, puedo ganar 1.000 o puedo ganar, quién sabe, dónde está el límite. Claro. Hoy en día AdSense ya no paga tan bien y luego las redes sociales como que lo cambiaron todo, ¿no? Sí. En parte para mal y en parte para bien. Pero ese fue el inicio. Y Laura, ¿qué principios consideras fundamentales para hacer dinero pero sin perder tus valores, siendo católica? Una persona católica que dices, quiero hacer dinero, porque hay muchas personas que tienen fe, que son católicas y dicen, no, pero tienen miedo al dinero. O sea, ¿cómo hacerlo para decir, hago dinero pero no me vendo? Yo creo que en el mundo católico se habla, luego te contesto a esto, pero es que creo que en el mundo católico se habla poco y mal del dinero. Sí, era otra pregunta, pero podemos... Era otra pregunta, bueno, pues ya la Vamos a ver. tienes. Y creo que eso es un error. Entonces, ¿cómo tienes que emprender? Es que vuelvo a esta historia de cómo hemos empezado muchos en Internet. Hemos empezado haciendo algo en lo que creíamos. Yo compartía lo que yo hacía o lo que yo aprendía de crianza y de educación porque era un tema que me gustaba, que me parecía importante, es que si no, no lo habría hecho. Si yo ahora he aprendido mucho sobre cómo ganar dinero por Internet y lo podría ganar con otros temas, pero si no es un tema que para mí es importante, no lo voy a hacer, tan simple como eso. Sí. Podría hacerlo, tengo la capacidad y el conocimiento para hacerlo, pero elijo no hacerlo, también porque es más fácil y más divertido cuando lo haces con algo que realmente para ti es importante. Claro. Y hay muchas cosas que son importantes y todos tenemos algo que podemos compartir, que los demás van a valorar, y una forma de que sea recíproco ese intercambio de valor es que te paguen con dinero. ¿Por qué no? Yo también he hecho muchos intercambios que no han sido con dinero. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando era abogada, pues una persona me pintó la casa porque era pintor y me dijo, oye, ¿me haces este trabajo y te pinto la casa? Perfecto. Cuando hacía asesorías para familias homeschoolers, y había una persona que necesitaba una asesoría de temas legales y no la podía pagar. Y muchas veces me he encontrado gente que me ha intentado que se lo diera gratis, porque claro, es que es por los niños. Claro. Y yo les decía, bueno, la comida del súper también es por los niños y no la pides gratis. Pues una persona me dijo que no podía pagar, pero me era pintora, pero pintora de cuadros. Sí. Que me podía mandar un cuadro. Y me dijo, ¿de qué quieres que te pinte? Y yo le dije, pues el mar, porque yo soy isleña. Y me pintó un cuadro y me lo mandó. Y me parece súper bonito y dice mucho de esa persona el detalle de decir, necesito lo que tú tienes, no te puedo pagar, porque es verdad que a veces uno pues, no puede pagar, pero busco otra forma de pagarte que no sea con dinero, que está bien también. No podemos vivir siempre así, porque el trueque, lo explico aquí también, tiene problemas. Sí. Y por eso es importante el dinero, porque facilita el intercambio de todas estas cosas que uno tiene que ofrecer. Pero si das ideas, si alguien quiere algo y no puede pagar, pues que diga, puedo cambiar, hacerte un trueque, a ver si al otro le interesa. Exacto. Pero retomemos el inicio de la respuesta esta. El dinero. ¿Por qué crees que la mayoría de gente católica piensa que el dinero es malo? Bueno, yo creo que se explica bastante mal, porque se suele decir aquello de no puedes servir a dos señores, ¿no? Y es cierto, pero es una dicotomía falsa, porque el dinero no es solo para servirle y no es solo para que el dinero mande sobre tu vida. El dinero te permite hacer muchas cosas muy buenas. Muchos santos han hecho grandes obras porque los benefactores les daban dinero. Exacto, exacto. Entonces, creo que hay que enfocarse en lo que es el dinero. Hay un vídeo, lo vamos a buscar, lo vamos a dejar enlazado. Hay un profesor de economía en Madrid que se llama Jesús Huerta de Soto, es muy conocido en ciertos ambientes. Y él, creo que es en la primera clase del curso, siempre lo hace y eso está grabado. Y él saca un billete, no sé de cuánto, de
10 o de 20 euros, no sé qué billete usa, y lo rompe delante de los alumnos. Y claro, todo el mundo como que aguanta la respiración y es como, ¿pero cómo lo rompes? Lo que a la gente le llama la atención y casi le duele cuando ve que rompe el billete, no es el billete, porque el billete ¿qué es? El billete no es nada. Pero tú piensas lo que yo podría hacer con esos 20 euros. Sí. Y tú los estás rompiendo, los estás tirando. Y eso te da pie a la reflexión sobre qué es el dinero y para qué sirve y qué hacemos con él. Y qué hacemos por él también, qué estoy dispuesta a hacer para conseguirlo. Ese es un tema. Sí. ¿Y qué hago con el dinero que tengo? Ese es otro tema. Y se puede hacer mucho bien con dinero. ¿El dinero es bueno, es malo o es una herramienta? Ni es bueno, ni es malo, ni es una herramienta. Ah, qué respuesta más buena. Aquí está complicando las cosas. Se está complicando. Mira, yo cuando trabajaba con niños, que daba clases de finanzas en un colegio, siempre les explicaba. El dinero, bueno, el primer día siempre les decía, aquí no vamos a hablar de matemáticas ni de dinero. Y se quedaban como, ¿pero tú no eras la de finanzas? Sí, sí, soy la de finanzas, pero yo os vengo a explicar que el dinero no es una cosa. Y es como, ¿cómo que no es una cosa? Claro que es una cosa. No, el dinero no es una cosa. Y a los niños que ya son lo suficiente mayores para saber un poco de gramática, les explico que el dinero no es un sustantivo, no es un nombre de una cosa, sino que es un adjetivo, es una cualidad. ¿Por qué en Roma se pagaba con sal a los soldados? La palabra salario viene de la sal que le pagaban a los soldados romanos. Ay. Esa sal era dinero. Era sal dinero. La sal de mi cocina no es dinero. No puedo hacer nada con ella más que cocinar. Sí, sí. Entonces, no es una cosa, es una cualidad. Entonces, en diferentes momentos de la historia y en diferentes lugares del mundo, diferentes objetos físicos y ahora incluso no físicos, mira, y no te digo ni siquiera Bitcoin, las tarjetas del banco que usas, ni siquiera es una cosa física, es un apunte contable. Sí. Pero en diferentes momentos y diferentes lugares, diferentes cosas se han usado como dinero. Es una función. Es una función. No es una cosa. Esto no sé si lo mencionas aquí, pero para adultos, ¿tienes algún libro de finanzas? No. Tendrías que hacerlo. Para adultos tenía un curso de finanzas porque yo siempre que he trabajado con niños he puesto de conducción trabajar a la vez con los padres. Porque no sirve de nada que los niños vengan a mi taller y es que bien, hacemos 4 juegos, me cuenta 4 cuentos. Sí. Y luego me voy a mi casa y ¿qué hago con eso? Claro. Entonces yo siempre que trabajo con niños intento trabajar a la vez con los padres. Sí. Has dicho que has tenido, si lo vuelves a tener lo pondremos en el enlace de aquí para que se apunten a tu curso. Yo también me apuntaré. Además de esto que estamos diciendo, yo creo que también los católicos lo viven así porque en el trozo del Evangelio que va el joven rico, yo tengo una interpretación distinta a lo que se suele decir. Mucha gente, cuando lo lees, que dice, y yo ya cumplo, lo doy todo y tal, pues vende tus bienes y vente conmigo. Pues tú estás diciendo, no puedes tener dinero. Y yo entiendo que es que a ese chico le estaba llamando para sacerdote. ¿Sabes? Y claro, si te llama para el sacerdote tiene el voto de la pobreza, claro. Aunque hay sacerdotes que pueden tener empresas igual, pero entiendo que en el caso de... hay algún sacerdote que conozco que me suena que tiene alguna empresa, pero no lo usa para él, sino que es para hacer buenas obras, ¿no? Y es que, uniendo esto a lo que has dicho de hacer algo que aporta valor a la gente, yo entiendo que el dinero es... tú das algo bueno primero, luego recibes algo a cambio, que esto es ley de vida. Por lo tanto, si tú haces un buen servicio, algo que ayude a la gente, es normal que te ganes bien la vida. Ahora, si trabajas mal... De hecho, Jesús, cada vez que alguien le pide algo en la Biblia, siempre él pide algo primero. Él a los 5.000 los podía haber alimentado así. Él podía hacerlo, pero dijo, ¿qué tienes? Dame tus 5 panes. Está muy bien. Eran 5 panes o 5 peces. Bueno, los panes y los 5 panes y 2 peces, 2 panes y 5 panes y 2 peces. Pero él no lo necesitaba. Sí. Él del aire podía haber sacado comida para todos. Sí. Él primero te pide algo. ¿Es tú qué vas a poner? Sí, es verdad. Sí, sí. ¿Tú qué pones? Tienes que esforzarte, en plan de no pones nada. Claro, es tú qué pones. Y luego está la falsa dicotomía y en eso es muy revelador el cómo hablamos. Tú que eres coach, sabes que cómo hablamos tiene mucha importancia. Sí. Aquello de, es mejor ser pobre pero honrado. Es que no puede ser las dos cosas. Claro. O sea, no hay pobres malos, no hay ricos honrados. Hay que ser un millonario santo. Y claro. Millonario santo. Digo, millonario santo.
Y a veces no siquiera es eso, a veces es el prejuicio que uno tiene de que da por hecho, de que tú para hacerte rico Has has hecho cosas- tenido que hacer cosas robar malas. o Sí. estafar. Por ejemplo, la gente que se pone a veces a pedir, eso ya es un vicio cuando dices, te pones a pedir por pedir. Una cosa es que realmente necesites dinero. Pero me contaron un caso de una persona que vive por aquí cerca que pide dinero siempre y se ha comprado una casa. Y cuando me lo contaron me quedé, pues... Pero por eso yo prefiero el que canta en la calle, porque me está claro, aportando su dando. música. Claro, claro. Claro. Sí. ¿Sabes que tiene salidas muy buenas? Sí, sí, va a quedar a que os gusta esta entrevista, no os vayáis porque hay ¿Sabes más qué pasa? cosas. Que yo no hablo de lo que no conozco Ujú, y no hablo de lo que no vivo. ujú. Entonces me sale así. Claro. solo. Esta pregunta ha surgido a raíz de otra, Ya no me acuerdo, nos vamos de un tema a otro. que era, ¿cómo se puede generar ingresos sin perder tus valores? Ahora que ha quedado claro que el dinero... Sí, y yo había empezado diciendo, tienes que hacer algo. Estamos hablando de, yo al menos hablo de emprendimiento. Ujú. Si tú trabajas por cuenta ajena, a lo mejor no tienes tantas opciones para decidir esto lo hago y esto no lo hago. Ujú. Esto puede bueno, pasar. hay que buscar un... Por eso a mí me gusta emprender, porque a veces Claro. dices, ¿dónde vas a trabajar? Si trabajas aquí, te obligarán a hacer esto. Claro, claro. Entonces, pero bueno, a veces es la situación que uno tiene y se hace lo mejor que se puede en la situación en la que estás. Pero si emprendes, tienes que hacer algo en lo que tú realmente creas y algo que para ti sea importante. Y si tú tienes bien tus valores bien colocados, Ujú. no te vas a dedicar a algo que no sea Ya, bueno. Claro. Por eso emprender para los católicos está genial, porque dices, hago esto y ya lo hago a mi manera. Exacto. Porque a lo mejor estás en una empresa, imagínate, tú sabes mucho de marketing, pero te dicen, no, quiero que me pongas aquí a la chica medio desnuda y tú te quedas, tengo que hacer esto, pues te Claro, recomiendo que te claro. pongas por tu cuenta y que vendas lo que tú sabes hacer o tú Exacto. selecciones qué clientes acepto, qué clientes no acepto. Claro. Porque es- Y luego una oración que yo uso mucho para trabajar, que no recuerdo de quién es, seguro que alguien lo sabe y nos lo pone en los comentarios, es la de, Señor, si mis planes no son tus planes, destrúyelos. Ay, está muy bien. Y yo muchas veces he tenido cosas en el negocio que he intentado que salieran, he hecho todo, sabía cómo hacerlo y aquello no ha salido, porque no Eso era pasa, de Dios. Eso pasa muchas veces. Dices, Claro. sí, que no, dices, Entonces no yo funciona. siempre pido esto. Sí, sí. Si mis planes son tus planes, ayúdame a que salgan. Y si no lo son, destrúyelos. Sí, porque puede ser o porque es algo que te puede llevar a algo que no esté bien, o puede ser que es que eso no va a dar fruto, que te quiere para algo más. Exacto, te quiere para otra cosa. Qué profunda eres, ¿eh? Está muy bien esto. Otra cosa que quiero que les cuentes a todos los que nos van a ver y los que nos van a escuchar también en el podcast, en Spotify, la diferencia entre precio y valor. Esto, que muchas veces se entiende una cosa que no es, y tú lo explicas muy bien, me lo Sí. estabas contando antes, digo, no, espera, para la entrevista. Esto es una cosa que yo lo he trabajado en los talleres para niños y en los talleres para adultos, y adivina quién lo entiende a la primera y quién no. Los niños lo entienden Los la primera, niños lo porque no entienden. tienen el patrón, ¿no? Claro, los niños lo entienden a la primera, les parece hasta que estoy diciendo obviedades, me miran con cara de tú eres tonta a veces. Es verdad. Y los adultos se quedan ahí como dándole vueltas y buscándole los tres pies al gato y no es tan complicado, no es tan Sí. complicado. El precio es lo que tú pagas, Ujú. es cuánto cuesta esto que quiero comprar, cuánto dinero tengo que darte para que tú me des esto. Y es un intercambio, ya está. Ujú. El valor es lo que recibo, es cuánto vale. Por eso vuelvo a la importancia de las palabras. Cuando vayas a una tienda no preguntes cuánto vale, si lo que quieres saber es cuánto cuesta, es cuánto tengo que pagar, cuánto me va a costar en dinero. O sea, ¿qué me pides por esto? ¿No Claro, sería? pero ¿cuánto vale? Depende. El ejemplo que yo uso con los niños sobre todo es una botella de agua. Ujú. ¿Cuánto cuesta en una tienda? Pero ¿cuánto vale si estás en el desierto? Ujú. La misma botella, Ujú. el objeto es el mismo. Ujú. Y ahí ya no voy a entrar ahora, pero luego con los niños también entramos en si el precio depende de cuánto te ha costado, por ejemplo, hacer esa cosa que estás vendiendo. Y claro, digo, yo si tengo que hacerte una tarta, voy a tardar mucho porque no sé hacerla. Voy a tardar más que otro y la voy a hacer peor. ¿Tiene que ser más cara porque he tardado más? Por eso estoy pensando, tienes que decir, sino, ¿qué me pides? ¿Y qué estoy dispuesto a darte por eso, no? Exacto. Pero ¿no te ha pasado a veces que vas a comprar algo y te parece que es una ganga? Y dices, ¿pero cómo solo cobran esto?
Sí. Porque para ti tiene más valor que el que te están pidiendo. Pero eso es tu percepción subjetiva. Tiene que ser un buen marketing, o sea, hacer la presentación para que el cliente perciba que realmente es lo que Claro, tiene que por pagar. eso en el marketing lo más importante es que tú sepas transmitir cuál es el valor que el otro va a recibir. Pero esto cuesta. Claro, esto es muy difícil y los emprendedores la mayor dificultad que suelen tener es cómo pongo precios y cómo le explico a la gente. A mí me pasaba esto al principio, yo hacía un curso de legalidad del homeschooling, es una cosa como muy específica, no tenía competencia y la verdad es que lo hacía muy bien porque tengo la capacidad de coger conceptos complicados jurídicos y ponerlos en un lenguaje que cualquiera puede entender. Si van a preguntar gente que le interesa sobre este tema, pondríamos el link, tienes ese. Sí, podemos poner. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo no sabía explicarle a la gente el valor de eso que iban a recibir. Y cuando alguna vez vino alguien, porque a lo mejor él había tenido una promo, lo había dejado muy barato, o alguien que yo había decidido invitarle, y salían de allí alucinando de, pero esto debería costar, no sé, igual, no me acuerdo, pero ponte 5.000 euros. Sí, ponte que costara 100 euros y decían, esto debería costar 5.000. Es ya, pero como yo antes no te he sabido explicar por qué esto era importante y por qué tenía valor para ti, pues no te he podido cobrar más. Es que así funciona el mercado. Y por eso hay que aprender marketing. Sí, sí, yo hace 2 años y medio me di cuenta, digo, tengo que aprender marketing. Claro. Pero hay que ser humilde. También. Porque es que ¿sabes qué pasa? Que realmente tú aprendes un oficio y tú sabes del oficio y cuando empiezas no tienes un equipo y tienes que aprender a vender. Y tienes que hacerlo todo. Además, que yo creo que las personas tendríamos que saber vendernos nosotras, pero no en el sentido para hacer dinero. Es decir, incluso para enamorar al amor de tu vida, yo veo que hay mucha gente que sigue soltera porque no sabe demostrar lo que vale. Está en plan, no encuentro a nadie porque no tienen autoestima. Pero si tú tienes autoestima, eso ya atrae. Pero vas a decir, yo hago esto. ¿Sabes cuál es otro tema que los católicos no hablamos lo suficiente y no se explica lo suficiente? Los talentos. Porque Dios nos ha dado talentos a cada uno y eso no es para que lo escondas. Y otra cosa que creo que hacen también mucha gente, sobre todo los padres o católicos, se piensan que dar piropos o valorar hará que la persona sea orgullosa y es al revés. Hay que saber dar piropos, pero también decir que está mal algo. Sí. Y yo creo que cuando un niño te presenta algo, está muy bonito, tal cual, según la capacidad que tiene. Claro. Pero es que, por ejemplo, decirle, oh, me gusta tu pelo o me gusta la voz que tienes. Yo a veces oigo a gente y digo, este tiene voz para podcast. Y nos tenemos que acostumbrar a decir más estas cosas. Porque ¿sabes qué pasa? La gente, yo no sé si a mí me da la sensación de que en América son distintos en este sentido, pero suelen decirte los defectos. Claro. Y creo que está un poco, viene no sé si a raíz de lo de las correcciones fraternas, pero yo creo que tiene que haber premios fraternos también, ¿no? Es decir, anima a la gente porque sí, es que... y porque además a veces tú mismo no eres capaz de ver algunas cosas. Y a veces tú mismo, como estás acostumbrado a hacer el examen de conciencia, te ves más los defectos que las virtudes. Y si tú, por ejemplo, tienes una base que tú tienes que estar contento contigo mismo, porque, a ver, si Dios ha muerto por ti, tú no puedes ser una mierda, porque si no, Dios no moriría por ti. O sea, Dios ha muerto por ti y que nadie puede hacer lo que tú has venido a hacer. Por ejemplo, puedes decir, y ahora... Vale, pero si me pongo a vender espejos, otros venden espejos, pero es que no los venderán igual que tú. Exacto. Y a lo mejor tú vendes espejos que además hacen una función que los otros no hacen, o los decoras distinto, porque realmente todo ya está inventado. Exacto, exacto. A mí me pasó esto cuando empecé el negocio de los aceites esenciales y me hice un test, no sé si lo conoces, el test de las fortalezas Clifton de Gallup, que es de este tipo de test, para mí es el que es más acertado, ¿no? Son 34 fortalezas que todos tenemos, pero no las tenemos en el mismo orden. Tienen como una jerarquía y te dice cuáles son tus 5 más fuertes y luego el resto en qué orden las tienes. Bueno, y hay pero las 34 son las mismas para todo el mundo. Solo el orden es diferente. Y a mí me salían inclusividad y empatía al final de todo, como... Tú no tienes esto. Y claro, yo pensé, este negocio que es modelo multinivel, que se basa en las relaciones, no lo voy a poder hacer porque no tengo esto. Entonces, tuve que aprender cómo con las fortalezas que yo tengo podía darle otro giro a este tipo de negocio. Y precisamente por hacerlo diferente de lo que hacen los demás, pues tengo mi propio público para eso. Está muy bien. Sí, porque lo hemos comentado, especialista en marketing multinivel. También sin querer.
Yo era anti-marketing multinivel también. No sé si me dijiste que tenías curso o lo ibas a hacer, para, no sé, para poner el link. ¿Lo tenías o lo vas a hacer? No, el curso lo tenía, pero ya no lo tengo. Pero si lo vas a activar, pondremos el link. Algún día lo sacaremos. Bueno, si no, también la página web, nos dices la página web tuya, la pondremos aquí en pantalla. ¿Cuál es tu página web? Bueno, en lauramascaro.com es como el escaparate de todo. Sí, porque también a raíz de que tuviste una conversión muy fuerte, pues empezaste un canal de YouTube, sí, donde allí, me lo estaba contando, está muy bien, cuenta cosas básicas sobre la fe católica. Comenta lo que me es estás el diciendo. canal que yo habría querido ver cuando yo estaba en proceso de conversión. Yo vi muchos vídeos de testimonios de conversión, que de hecho ahora acabo de grabar un vídeo explicando la parte negativa de esos testimonios de conversión. Pero el caso es que a mí esos testimonios me ayudaban a ver, pues como diferentes tipos de personas en diferentes tipos de situaciones, todos podían llegar a Dios, porque Dios está ahí. En cuanto tú estás listo, Dios está esperándote. Y eso me ayudó mucho, pero luego no encontraba dónde aprender ciertas cosas básicas. Por ejemplo, a mí me decían, tienes que ofrecer tus sufrimientos. Y yo decía, ¿pero qué significa eso? ¿En qué se traduce? Claro, si nunca te lo han explicado, no lo entiendes. Entonces, todo el contenido que encontraba en internet católico era como para gente que ya sabe y que ya habla ese lenguaje. Y yo no lo hablaba todavía, yo no entendía la mitad de las cosas que me decían. Y entonces dije, bueno, voy a hacer el canal que a mí me habría gustado ver cuando yo empecé de hablar las cosas, pues lo que hacía con el tema de la legalidad, de bajarlo a un lenguaje sencillo que cualquiera pueda entender. Tiene mucho mérito porque y también es ser humilde, decir, ahora quiero aprender cosas que no sé, o también vienes con costumbres que dices, no, esto ahora me doy cuenta que tengo que hacerlo de otra manera. Tiene mucho mérito. Yo siempre miro mucho a la gente conversa, que muchas veces adelanta a la gente que no es conversa, porque el que lo tiene en casa a veces no lo valoras. Suele pasar. O a veces hay gente que lo tiene en casa y lo desprecia y se va para otro lado, que es muy triste, pero sí hay gente que sí que va a esto. Y además el comercio tiene una cosa, que tiene un peligro también, y ya me avisaron, me dijo, tiene un peligro con el escrúpulo, pero también el converso, normalmente, por lo que yo he visto y lo que yo he vivido, llegas como con ganas de quiero aprender, quiero entender y quiero hacerlo bien. Que realmente porque si no, para porque esto, tú libremente lo has decidido. Claro. Que a lo mejor le pasa que lo has recibido de los padres y luego a cierta edad dices... las cosas por inercia. Sí, y eso es triste, que luego no lo vives, no lo quieres, y luego te vienen... Mucha gente pierde la fe en el colegio o en la universidad más bien. Y luego se dan cuenta de, quiero tener esta vida. Pero entonces yo entiendo que no han asimilado realmente lo que sus padres les han querido decir. Otra cosa es, sino que veo que Bueno, pero es lo que me pasó a mí, porque yo sí fui a colegio católico y a catequesis, pues era por las confirmación, pero yo también. había muchas cosas que nadie te explicaba. Y además yo vivía en un sitio donde, es triste decirlo, pero es un cisma realmente. Yo vengo de un sitio donde no hay confesión. Yo he visto pedir confesión al cura y que te diga, tranquila, Dios conoce tu corazón. Y no hay confesionarios, y no hay un horario, y no hay reclinatorios para comulgar, y nadie se arrodilla en la consagración. Yo nunca había visto eso. Eso era algo que veías en las películas de la España antigua, de una cosa como ya pasadísima. Qué triste. Allí no. Y eso, pues claro, que es normal que eso te afecte. Claro, entonces, además todo es simbólico. Si el mensaje es que todo es simbólico, pues que lo importante es ser bueno, pues Dios no necesito tanta parafernalia. Esa fue mi conclusión lógica. Claro, si ¿no? lo vives, sí, claro. Porque tampoco te hablan de la presencia real. Claro. Entonces, si todo es simbólico y hay que ser bueno, no necesito todo esto, ¿qué me importa? Claro, nada. Pues me voy y me fui y ya está. Claro, es que si es así normal. Por eso, que los que tengan vocación de sacerdote, que sepan que es importante ser buen sacerdote, porque es que por cosas de vídeos o no sé si era el libro, que comentan sobre almas que van al purgatorio. Un sacerdote que está en el purgatorio que se negaba a dar la bendición. Pues imagínate, si eres un sacerdote que te descarrila... Es que tú tienes que dar bien... O sea, si vas a ser sacerdote, que tienes que tenerlo muy claro, porque es realmente enseñar bien, que puedes hacer perder muchas almas y eso... carga contigo, pero cualquier todos cosa, los demás también, todo, todas las demás personas. Sí, no, pero que lo triste de que es un mal sacerdote, dices, si es de la iglesia lo hace. Sí, pero por ejemplo, que yo cuando me fui a casa el año pasado en verano y yo iba con el dilema en mi cabeza de ¿me arrodillo o no me arrodillo?
No reclinatorios, o sea, cómodo no es. Ujú, Nadie lo hace. ujú, Si voy, todo el mundo me va a ver, me van a mirar, van a hablar. ujú. Y entonces alguien me dijo, donde fueres, haz lo que vieres. Y dije, no. Y al Te oír arrodillaste. eso, dije, no, porque delante de Dios uno se arrodilla. Muy bien, y te arrodillaste. Y yo me arrodillé. Y seguro que se pensaron, ¿qué hace esta? Sí, pero sí, y, es yo. y sí, lo vieron y hablaron, pero también hubo gente que se interesó. Claro, Y gente mayor que dijo, ay, yo recuerdo esto de cuando era pequeña. claro. Porque Tienes antes- razón. También, no, si no eres sacerdote, también, ¿eh? Todos, Claro, todos, claro. Sí, sí. No, sí, es verdad. Te felicito, está muy bien, porque realmente tienes que demostrar, si tú crees que allí está Dios, de acuerdo que a lo mejor te critican, pero es que te van a criticar también. Aunque tú hicieras lo mismo que los demás, te critican. Yo me he dado cuenta, y me va muy bien para el tema de emprender o sencillamente para intentar pues, vivir la santidad, hay que pasar de la gente, porque yo me di cuenta, sobre todo de jovencita en el colegio, que dices, había niños que son, me imagino, luego lo ves desde otra perspectiva cuando, años después, ¿no? En ese momento te lo pasas mal, pero él viéndolo diría, yo le diría a esa niña, yo notaba, digo, esto es que te tiene celos. Y se metían por chorradas y ahora yo pensaría, que me daría pena pensar, tiene un problema esta niña. Es que nunca sabes qué está pasando en la vida de esa otra ¿Sabes? Yo persona. creo que tienen problemas, ¿sabes? Y la gente que a veces te daña o te critica, realmente yo creo que es que a veces es, porque unos que dicen lo del efecto espejo, yo creo que eso es una tontería, eso que dicen, ven en ti lo que tienen ellos, yo no creo que es No. esto, digo, no sé quién se lo ha inventado esta teoría. No lo sé. Yo creo que ven en ti lo que ellos querrían hacer y no pueden. Ujú. Porque hay gente, por ejemplo, que dicen, yo querría hacer esto, y tú cuando ves a alguien que lo hace, le puedes o admirar o tener envidia. Ujú. Primero, a lo mejor te viene la tentación de la envidia, pero mejor que digas, pues quiero aprender de esta persona, Claro. porque si aprendes, eso mismo tú lo puedes hacer a tu manera. Ujú. Y es que realmente si Dios nos ha dado a todos dones y talentos, es para que todos estemos bien. Exacto. No podemos estar envidiándonos. Yo me Claro. quiero estos O puedes talentos. decir, a ver qué ha hecho ¿Cómo lo ha hecho? y qué puedo hacer yo. Y la gente que ha hecho dinero, que por ejemplo en el tema de los negocios está claro que el dinero es la gasolina Ujú. del negocio, que si no tienes dinero pues ya cierras la persiana, Claro. te vas, ¿no? La gente que ha prosperado, independientemente ahora hablemos de los valores y tal, cuando te enfocas a decir, ¿cómo ha hecho dinero esta persona? Ha sabido escuchar al que sabe. No, hay gente que digo, yo cuando veo a veces vídeos, digo, esta persona se le nota que ha hecho bien esto y digo, qué pena que no tiene fe, pues rezo para esta persona que tenga fe, ¿no? Y muchos coinciden en que dicen que si ven que una persona sabe algo, le escuchan. Claro. No están en Por plan eso mucha de- gente tiene podcast hoy en día y invitan a la gente de la que quieren aprender. Eso Claro. es una oportunidad, esto nunca había pasado en la historia de la humanidad, tener la oportunidad de decir, mira, me monto un podcast y así puedo invitar a la gente a la que le quiero preguntar cosas y quiero Claro, aprender. yo por eso dije, tiene que venir Claro, Laura. es genial. ¿Tenéis? Digo, ¿a que sí? Dejad en los comentarios. Hasta aquí que está siendo muy interesante la entrevista. Pues aún vienen más cosas. Amigo, si quieres conocer las claves del éxito verdadero y transformar tu vida, adquiere mi libro Coaching tu éxito. De esto que estábamos hablando del dinero y tal, ¿cómo hacer para que el dueño de tu corazón sea Dios y no sea el dinero? Porque la tentación está. Pero te digo una cosa, lo que tú has dicho antes, que les has dado la llaga, que también lo comparto, que hay gente pobre que es mala y a veces Claro. incluso son los que te están allí estafando chanchullos. Y sé de un caso de una persona que necesitaba dinero, sus familiares no se lo dieron, pero una persona muy rica le dijo, se le adelanto el sueldo, usted tranquilo cuando pueda. Ujú. Y a veces es, a lo mejor, gente que ya lo ha pasado muy mal y tiene un poco más de corazón. Que a veces yo veo que afecta mucho el corazón que tiene una persona. Como, Sí, es que las vivencias o el de dónde tú vienes, igual si te has criado con o sin dinero, si lo has tenido todo y lo has perdido todo, eso luego se nota mucho, se refleja en cómo uno es y en cómo uno toma sus decisiones. pero también se puede educar esto. Sí, también, pero que se nota mucho cuando Sí, sí. alguien ha pasado por No, ahí. lo digo para que la gente no pierda esperanza, que sí. No, claro, no hace te falta que puedes- lo pierdas todo para entender esto, Ya. pero que se nota cuando alguien ha pasado por ahí. Pero yo creo que la clave es lo que he dicho antes, hay que aprender a rezar, esto que decía de pedirle al Señor. Yo muchas veces mi oración, tengo ahí el cuadro de la Virgen María y le digo, ¿qué hacemos hoy? Es como, tú diriges mi negocio, el CEO es Dios, no soy yo. Ujú. Entonces hay que aprender
a pedir y a escuchar y saber cuando Dios te está diciendo por aquí sí o por aquí no. Que esa es una discusión que tuvimos una vez en mi anterior parroquia y alguien decía, es que es muy difícil obedecer, no hacer la voluntad de Dios. Y yo le decía, bueno, lo difícil no es obedecer, lo difícil es saber cuál es esa voluntad, qué es lo que te está pidiendo. Una vez que tú tienes el convencimiento de que eso viene de Dios, por loco que parezca lo que te está pidiendo, no te va a costar obedecer. Sí, yo en este sentido creo que cuando Dios quiere que hagas algo, te lo pone que tú tengas ganas y te guste. Otra cosa es que a veces venga la tentación y tienes que diferenciar. Esto es una pero imagínate, a mí me gusta, me decanto por esto. Es bueno, va contra los 10 mandamientos, le aportas algo bueno, porque también puede ser que es algo bueno, pero que te va a quitar tiempo a cumplir con tu deber. Tú primero tienes que cumplir con tu deber, porque a lo mejor haces tanto, pero no estás cumpliendo con lo básico, ¿sabes? Sí. Y es que si no es, por ejemplo, como decimos, ¿cómo sabe quién tiene vocación de sacerdote o de casado? Porque tú realmente lo deseas, porque si no, no lo harás bien. Dios no te pedirá, quiero que seas pintor y tú tienes alergia a la pintura, no podrás. Lo mismo. Así es. Y sobre todo querer dar de ti y formarte. Porque no puedes decir, yo ya soy católico. No, hay muchas cosas. Leer vidas de santos, leer formación, o sea, libros espirituales. También ahora, por ejemplo, en YouTube hay muchos sacerdotes que te dan formaciones y tal cual, que están muy bien. Sí, formaciones y homilías. Yo, por ejemplo, desayuno con el Padre Valentín todos los días, que son vídeos de 7 minutos, te lee el Evangelio y te lo comenta. Son 7 minutos. ¿Quién no tiene 7 minutos? Mientras te tomas un café. Claro que los tienes. Y vuelvo a lo que decíamos antes, la conversión es para todos, también para el que es católico de toda la vida. Porque es al que más, o sea, a todos te exige, pero si tú has nacido en una familia y es decir, o sea, en teoría tú tienes que saberlo porque te lo han enseñado bien. A ti Dios te va a pedir más. Y a todos Dios nos envía a ir y predicar el Evangelio. O sea, pero esto también con tus obras, con el día a día, no significa que todos tengan que hacerse canales de YouTube, pero yo animo a que todos se hagan canales de YouTube, porque hay muchos canales de YouTube que son una porquería. Sí. Pero que también hay muchos otros sitios donde uno puede dar testimonio. Ah, no, sí, o en la misma parroquia, que en las mismas parroquias. Donde estés es donde te ha puesto Dios, pues claro, ahí es donde tienes que estar. Sí, no, pero es porque a mí me gustaría que YouTube fuera más católico, que a veces buscas cosas y dices, de esto no hablan, o de esto, ¿sabes? Que por eso, que si la gente quiera, que aproveche el sí. Y porque muchas veces se cree que el fin justifica los medios. ¿Quién no va a querer que tengas un hijo? Ay, que una me lo dijo. No te mates. Por cierto, estás muy guapa de Max Moon. Estoy vestida de Max Moon. ¿Qué os parece? Mi primer vestido Max Moon. Muchas gracias. Max Moon. Por este vestido. Lo máximo del mundo, el mundo de lo máximo. Max Moon, Max Moon, Max Moon, Max Moon, Max Moon, Max Moon, Max Moon. Esto que me estabas diciendo, que te he cortado lo de la señora. No me acuerdo ya. Que yo creo que es porque, como hay mucha gente que lo hace... no, pero lo que yo te decía es porque ¿quién no va a querer que tengas un niño? Tener un niño es algo bueno. Entonces, si ahora hay una ciencia que te permite tenerlo, la lógica les dice pues que va a estar bien. Pero les explica que esta ciencia mata a muchos niños para tener ese niño. Y claro, luego pero también como está nadie otra habla cosa, de eso, claro. ¿Cómo lo van a saber? Por ejemplo, imagínate, hay gente que dice, yo quiero hacer dinero. Si ves mal robar, porque necesitas dinero, pues esto es parecido. Le robas la vida a otros, pues... Sí. Pero yo creo que hay mucha gente que no es consciente. El fin no justifica los medios. Exacto. Hay un santo, no recuerdo a quién, que decía, el infierno está lleno de muchas buenas intenciones. Claro. Por eso es bueno hacer el examen de conciencia. Y hace poco que publicaste en tu canal de YouTube un vídeo que comentabas que habías visto la importancia del rosario que te había ayudado mucho. Si pudieras compartirlo con la gente para que se anime a rezar el rosario. Sí, el rosario, es tan aburrido el rosario. Me he encontrado tanta gente que es como, yo veo a la gente que lo reza, pero para mí, y a mí me pasaba ya al principio, era como esto es un rollo. Para empezar al principio, claro, tenía que tener una guía en el móvil o algo, porque es como no sé claro, lo que cuando me toca rezar. Cuando empiezas así seco que no sabes lo que es, claro que sí que es un rollo. Claro, sí, y al principio era como, no sé. Luego ya cuando empecé un poco más, pero igualmente era, entonces vi una conferencia sobre el rosario y explicaban cómo meditar los misterios, porque yo una de las dificultades que tenía era, si estoy rezando
Ave María 10 veces, ¿cómo voy a estar a la vez meditando un misterio? Que es o sea, mi cabeza no puede hacer dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, esa era como una dificultad que yo tenía. Y entonces explicaba que en el misterio tienes que parar, y por eso me gusta rezar el rosario sola. Sé que está muy bien rezar en comunidad, pero a mí me gusta hacerlo sola. Y te explicaba cómo hacer la oración mental de Santa Teresa, y es meterte en esa escena, no sé, la visitación a Santa Isabel, y te metes en esa escena y lo ves, y tú estás allí, y tú puedes hablar con ellas. Entonces, ¿qué les dirías? Y esa es la meditación. Y a veces lo que les dirías es, a veces les pides algo, o por ejemplo yo les digo, ayudadme a ser mujeres como vosotras, a ser madres como vosotras y esposas como vosotras y cristianas como vosotras. Y vas pidiendo, pero luego llegas a los misterios dolorosos. Es que le están dando de latigazos y ahora le voy a pedir que me dé dinero o que me dé no sé qué. No puedo, porque mentalmente me he ido a ese momento y solo te puedo pedir perdón, decirte que lo siento y llorar contigo y no puedo, y darte las gracias por esto que vas a hacer, pero no puedo ahora pedirte nada. Y eso fue como cambiándome el chip de cómo se meditaban los misterios, de qué significaban y de qué me implicaban a mí. O sea, ¿qué tengo yo que ver con esto? ¿O qué tiene esto que ver conmigo? Y así fue como lo aprendí. Entonces me aprendí también los misterios de memoria, que era una cosa que me descentraba mucho el tener que parar para mirar a ver ahora qué toca, ¿no? Sí. Y ya cuando te los aprendes de memoria y ves que tiene una lógica porque van como en orden. Sí. Pero claro, también, ¿quién te explica eso? Ya, lo dan por sentado. No te lo Claro. Entonces, al aprendérmelos de memoria, aprender a hacer la oración mental y luego, tú sabes que hemos pasado mucho tiempo en el hospital acompañando a mi hijo, entonces he tenido muchas horas de pasillo y de espera. ¿Y qué voy a hacer? Pues el rosario. Y yo iba pasillo arriba, pasillo abajo, el rosario, y vi cómo el rosario me preocupa también, sobre todo que en internet, de la devoción a la superstición hay una línea muy fina. Ahí sí. Entonces, el rosario no es para que tú consigas lo que tú quieres, no es el genio de la lámpara, es para que te cambie el corazón y para que si te vienen maldadas, que te van a venir, y si no te han venido, espérate, que ya te llegará, tú tengas un corazón fuerte y sano y estés cerca de Dios y sepas sobrellevarlo. Sí, porque también lo decimos, es un valle de lágrimas. Exacto. Sí, y eso es lo que hace el rosario. Eso es lo que hace, te cambia el corazón. No es para que mi negocio vaya bien, para que mi salud esté bien, para que mi hijo no se muera. No es para nada de esto, es para cambiar tu corazón. Pero también sí que es verdad que, igual que en el Evangelio Dios siempre Jesús pregunta, ¿qué quieres? Y curaba, pero porque ve que lo necesitas para o sea, tú se lo pides. No sé si te has leído o si te sabes las 15 promesas del rosario. Sí, no me las sé, pero las he leído. Yo no me las sé de memoria, pero es que te las... Por ejemplo, que Dios te prepara para que tú pidas lo que necesites. Pero ese es el tema, hay que aprender a pedir. Y tú tienes que pedir primero que te cambie el corazón. Claro. Y para mí el cambio más grande fue cuando yo aprendí de corazón, no solo de cabeza y de palabra, a decir es que es distinto que mi del voluntad corazón. sea la tuya. Eso cuesta mucho. Que mi voluntad sea la tuya. Y eso, en un momento como el que hemos vivido nosotros ahora, mi hijo se estaba muriendo, tener que rezar, ya no porque se cure, obviamente, Señor, obviamente tú sabes que yo quiero que se cure, pero si no es tu voluntad, que yo sepa aceptar tu voluntad. Esto, por ejemplo, pasó con mi madre. Yo sé que cuando ella veía que se iba a morir, pues estábamos saliendo del médico porque el médico dijo, señora, usted despídese ya de sus hijos porque se puede morir cualquier día, ¿no? Y yo sé que en ese momento, cuando tú oyes que dicen tu madre se va a morir, pues yo pensaba, o sea, te viene la pena, pero decía, por la fe decía, pero Dios la puede curar, Dios la va a curar porque puede, como que tú obligas a Dios, ¿no? Exacto. Y yo vi a mi madre y recuerdo que me pusieron la así y mi madre estaba callada. Y digo, pero mamá, Dios te puede curar. Y mi madre, muy serena, me mira y me dice, sí, pero ¿y si no quiere? Y en ese momento me quedé, claro, es verdad, ¿y si no quiere? claro. ¿Por qué? Que Dios pueda no significa, Es que, es que tiene hay un otro plan en ese momento. Y otra cosa que tampoco, que claro, cuando te dicen te vas a morir,
el pensamiento más terrenal es pensar que los grandes santos dicen que bien, ya me voy contigo, ¿no? Que realmente tendríamos que aspirar a esto. Sí. Porque venimos de Dios y vamos para Dios. Que realmente, eso que dicen, que lo escuchaba, no sé, en la homilía del otro día, decían que no es que digan que Dios te coja confesado, es que tú tendrías que vivir unido a Dios de manera que dices, es que somos alma realmente. Sí. Bueno, realmente que somos alma y cuerpo. Sí. Y si tú ya le dedicas un tiempo después, vendré a verte y no tendrías que estar con tanto miedo. Sí que es verdad que, a ver, que pierdes cosas aquí, por ejemplo, a los familiares y Claro, tal. es como, no me apetece ahora irme Sí, de aquí. Quiero estar pero con mi realmente, familia. si tú realmente cuando te mueres vas al cielo, que yo le pido siempre a Dios Sí. que me quite purgatorio, y luego entiendo por qué me pasan ciertas cosas. Ahora sé porque siempre digo, a veces me lo paso mal, digo, pero mira, si a cambio no paso por el purgatorio, bendita... Bienvenido sea. Sí, porque hablando con Juan Pablo ayer me lo comentaba, decía, mejor sufrir aquí que en el purgatorio, Claro. porque los dolores de aquí son, aunque tú te lo pases mal, no son tan fuertes como en el purgatorio, porque aquí, como todo es tan sobrenatural, Sí. el dolor más pequeño es muy grande comparado con los de aquí. Yo, por ejemplo, yo recuerdo que cuando conocí a Juan Pablo le decía, yo a Dios no le pido que me haga sufrir, ¿no? Y aunque no lo pido, pues me pasan cosas que digo, bueno, pero como le pido, no quiero pasar por el purgatorio, digo, Claro. pues mira. Y a mí me costó eso de aceptar la voluntad de Dios. Es porque que es cosas- muy difícil. Cuesta, porque luego me ayuda mucho el pensar, si mis padres me quieren y tú lo notas en plan que te ayudan, Dios, que está más por encima, ¿cómo no te va a querer y te va a querer dar lo bueno, no? Y que a veces estaba la teoría, pero me costaba la práctica. ¿Sabes? Que dices, sí, no, lo que Dios quiere, no, pero es que realmente lo que Dios quiere a veces es perder cosas que... Pero esto se ve mucho con los niños. Cuando tú tienes niños y haces algo que tú sabes que ellos no lo van a entender Ya. y que van a sufrir y hasta te van a odiar en ese momento, pero Sí. tú sabes Sí. que eso es lo mejor en Sí, ese como momento. lo de las tijeras. que Claro. ¿sabes? Entonces, no, los dedos en el enchufe, lo siento, niño, no los vas Sí. a meter. No, pero a veces es aunque porque llores sí. y aunque me odies. Sí, pero a veces, por ejemplo, porque lo pensamos en que es una cosa mala, pero imagínate que es que Dios quiere que tú hagas algo y permite que te pasen cosas malas, porque así se forja en ti un corazón, un carácter que te prepara para eso que vas a vivir después. Claro. ¿Sabes? Porque yo sí que siempre entendía de si vas a hacer algo malo, que te lo parte. Y cuando ya llevas una vida que más o menos, pues por hacer examen de conciencia, dices, no te metes en ciertas cosas, dices, que es cuando ya llegas al punto que es que vives más lo que es por hacer el bien, recibir el mal. Y allí es cuando cuesta decir, perdonar y no devolverte, Sí. ¿sabes? Eso cuesta muchísimo, ¿no? Pero te ayuda un montonazo, incluso yo animo a la gente que haga ayuno, sobre todo cuando toca, en Cuaresma, porque cuando tú te atreves, por ejemplo, decir, pues no voy a cenar, que antes decían, hay gente que hablaba mal de esto y ahora está muy de día el ayuno, ¿no? Pero si tú lo haces por Dios, es muy bueno que tú sepas tener control de ti mismo porque te das cuenta de que si alguien te dice algo malo, tú no tienes por qué contestar. Es más, yo he llegado a poder pensar, no es consciente. O le rezo al ángel de la guardia, uno no se entera, ¿no? O pienso, le habrá pasado algo. Porque, No, y pensar, también por esa persona murió Jesús. sí, o luego cuando lo pase mal pienso, no me puedo quejar, porque yo le he hecho mucho daño a Jesús también. Cuando tú pecas le dañas, Claro. ¿no? Y pensando, me viene a la mente, digo, yo me estoy quejando y por mi culpa está allí en la cruz, no me puedo quejar. Pero solo o sea, yo creo que es que Dios te ayuda. Claro. Si tú pides, Él te prepara espiritualmente, porque si no, Claro. no llegas. El Rosario hizo eso por mí, que era el tema. Y El lo Rosario notaste. hizo eso por mí y yo por eso quise hacer un vídeo, he hecho varios vídeos hablando del Rosario, porque veo como mucha gente que tiene las ganas, que le llama la atención, pero que a la hora de la verdad es como, es que no sé muy bien cómo se hace, es que me aburre, es que no entiendo. Y luego es un poco, como, no sé, como hacer ejercicio. Es como, no apetece, sé que lo tengo que hacer, sé que es bueno para mí, sé que me sienta bien, Sí. pero empezar cuesta. Sí, pero es mejor esto que hacer yoga, porque el yoga no es católico, señoras y señores. Está muy de moda, pero no es católico. No, pero hay que hacer gimnasia, porque el cuerpo también te lo ha dado Dios y lo tienes que Claro, cuidar. te tienes que cuidar. Pero cuando dicen que hacen yoga para tranquilizarse, que recen el rosario. A mí, ¿sabes qué? No te lo vas a creer, pero yo he tenido ideas de proyectos rezando el rosario. Claro. ¿Sabes? Y digo, estoy rezando, pero yo no estaba pensando en... Y me viene el plaf y digo, ah. Sí. Y a mí yo sé que he notado como
una ayuda, ¿sabes? Que has terminado, y por ejemplo, tengo un problema, yo rezo. Y cuando yo llevo varios días rezando por eso, imagínate, por ejemplo, que una injusticia que vino y pensé, yo tendría que hacer esto. Y pensé, bueno, espérate, porque ahora estás ofuscada. Ponte a rezar. Y yo sé que rezando el rosario, luego de repente lo entendí de otra manera, que pensé, esto ha sido porque he rezado, porque yo del natural no me estaba saliendo así. Claro. Pero es que es muy fuerte que tenemos a Dios mismo aquí. Si tú lo piensas así, es que claro, dices, está aquí la misa y ya lo tienes asimilado, pero es que es muy fuerte, es que es Dios. El otro día, escuchando un vídeo de una chica conversa, dijo algo que me quedó, pues, tiene razón, que está muy de moda, por ejemplo, yo estas cosas o los que van Reiki, todas estas cosas que te unen al demonio, el esoterismo, ¿no? Y la gente lo toma en plan, oh, que lo haces, pero que irte allí de rodillas, que si tú te vas a hacer cosas de estas porque se parece chachi, pues es muy chachi que tienes allí a Dios y realmente cuando viene allí en persona y cuando tú comulgas te abraza. Sí. Está contigo. Y que lo tienes aquí. Vi un vídeo de un sacerdote el otro día, tampoco yo para recordar las referencias lo siento, soy muy mala. Pero también, si puedo, lo busco. Y él decía, Dios está contigo siempre. Entonces, tú imagínate que mañana estás en tu cama y abres los ojos y allí a los pies de la cama está Jesús en persona, con su cuerpo. Porque realmente estar está. Entonces, ¿qué harías? ¿O qué dirías? ¿O cómo cambiarían tus planes para el día? Y cuando llegases cansado de trabajar y no quieres jugar tú con tus hijos y quieres tomarte una cerveza viendo la tele, pero está Jesús allí, en tu sofá, ¿qué harías? Está muy buena eso. Y pensé, pues es muy bueno porque a veces nos olvidamos. Claro, porque te pones la imagen, porque tienes el crucifijo, tienes a José, y te acostumbras. Sí, sí. Pero también es verdad que cuando tú te esfuerzas, el demonio te pone muchas tentaciones, Sí. ¿sabes? Por ejemplo, pues que estés más ocupado, que no llegues. Pero casi es divertido porque mira, a mí tengo un amigo monje muy mayor, tiene 90 años ya, y me dijo una cosa, hablando de que ahora está como muy de moda hablar del demonio y del apocalipsis. Y se va a acabar el mundo y todo está mal y el demonio controla el mundo. Y él decía, pero que no se te olvide que el demonio fue vencido en la cruz. Es que ya hemos ganado. Sí, sí, sí. Y otra cosa es que la visión que tuvo Norma sale el nombre del Papa, que le cedía 100 años pondremos aquí el nombre del Papa, que mal que no me acuerdo el nombre del Papa, que vio en una visión, el Papa León XIII. León XIII. Era León XIII el que lo vio, ¿no? Que 100 años pues, se los cedía el demonio. Pero de entonces yo creo que han pasado ya los 100 años. O sea que no sé cómo los calculaban los 100 Pues años. igual estamos por ahí, ¿eh? Claro, pero es que y si esto, por ejemplo, podemos decir, pero qué malo ha sido Dios dejándoselo. Bueno, depende. Es para probarte. Dios sabe que de las cosas malas, cuando hay desgracias, la gente dice, Dios mío. Yo es que de verdad a veces lo veo como divertido y todo, porque cuando ya lo ves y sabes que el demonio tiene más miedo de ti que tú de él, porque tú eres la criatura amada de Dios y él ya no, entonces es que lo ves venir. ¿Has leído las cartas del diablo a su sobrino? Ah, sí, de C.S. Lewis. Tú tienes que leerlo, porque tú lees esto y luego es que lo empiezas a ver. Sí. Lo ves en tu día a día Sí. y ya dices, es como que, es que se te ve el plumero. Ya Sí. no me das miedo. Sí, qué simpática. Me he recordado a Santa Teresa de Ávila. Sí, sí. ¡Qué honor, por favor! No sé si sabes, por ejemplo, no sé si es muy... Dice que, por ejemplo, que le contó que tuvo que ir al servicio, ¿no? Y el demonio se le pareció y dijo, aquí no rezas, ¿eh? Y reza y dice, no, o estaba rezando y dice, ¿cómo que se reza aquí? Y le dice, mi oración es para Dios y mis heces son para ti. Le dijo. Me encanta. El valor del dolor, porque tú, a ver, es que hay muchas cosas que ahora no da tiempo, pero tú realmente de pequeña estuviste enferma a los 8, estuviste un tiempo en la cama, un año, varios años. Sí, yo enfermé a los 5, a los 8 empecé a estar en la cama, estuve un año en la cama y a los 10 ya me dieron el alta, pero que fue un alta de estas de vas a estar enferma siempre, con salud débil y una vida un poco así. Tú has vivido el dolor, lo que es el dolor físicamente, también lo has vivido, entiendo que por estar sola, pues espiritualmente, porque me comentabas que eras pequeña en cama y solo una persona te iba a visitar, ¿no? Sí. De tu entorno. Sí, los niños del cole no vinieron
Tengo muchos primos y solo una venía a visitarme y sí, básicamente estaba con mi hermano. Por eso siempre estuve muy unida a mi hermano, porque era el niño que estaba allí, el que estaba conmigo hablando, o haciéndome compañía, y mi madre, y ya está. Pero yo escuché de uno de tus vídeos que por eso leíste mucho y por eso yo veo que eres muy inteligente. ¿Tú leíste mucho? Leí mucho y vi mucha tele, tema polémico aquí, ya veréis. Vi mucha tele, pusieron una tele en mi habitación, que era una cosa que al menos en mi casa no se había visto nunca, tener la tele en la habitación. Pero claro, eran tantas horas, yo solo salía de la cama para ir al baño, nada más, Pobre. ni para comer ni para nada. Y entonces leía mucho cuando estaba bien para leer, pero a veces ni eso podía. Porque tenías migraña también, ¿o es que...? No, pero estaba muy débil. Pobre. Entonces me pusieron una tele. ¿Qué pasa? En aquella época no existía la programación infantil. La programación infantil era a las 5 de la tarde, te ponían Barrio Sésamo y eso era todo. Claro. Pero yo veía programación de adultos, que no era ni de lejos como es ahora. Entonces yo veía tertulias, veía el telediario, veía documentales, y yo creo que eso también me formó la cabeza de una manera diferente al resto de niños. Claro. Es que yo te noto que tú eres muy inteligente. Bueno, será un don que me ha dado Dios. Claro, pero que también tienes que es verdad aprovecharlo. que las experiencias que uno vive, y sobre todo las experiencias negativas, yo creo que son las que más te forman el carácter, y que eso se refleja y se ve mucho cuando alguien de una situación difícil ha sabido sacar un bien, o cuando se ha dejado superar por eso. Pero también es verdad que, si, por ejemplo, tenías al hermano, si tú tienes amor, o sea, alguien que te quiere, puedes superar esos malos momentos, porque si no tienes a nadie que te quiere y lo pasas mal, allí cuesta mucho, ¿sabes? Sí, porque además yo, por ejemplo, yo cuando era pequeña, yo no pensaba, ay, ¿por qué nadie viene a verme? No, porque mi normalidad era esa y bueno, no pensaba eso. Sí. Pero sí que cuando era la hora de la salida del colegio y yo por mi ventana oía pasar a los niños, yo quería estar allí con ellos. O sea, mi pensamiento de niña no era, estoy resentida porque nadie me visita. No, era, yo quiero curarme y quiero estar ahí con ellos. Sí, pobreta. Pobrecita. Pero bueno, mira, que nada, que de todo eso Dios lo ha aprovechado. Eso es como decimos, sí. Todo, o sea, tenía un plan para ti y todo lo que has vivido es por eso, que incluso a veces dices, incluso pecados que a veces Dios permite, que dices, no me ha dado la gracia. No sé qué santo le decía, algún pecado que dices, por ese pecado, a ver, que Dios no quiere que peques, pero a veces que ha permitido, que sabía que ibas a pecar, porque a veces hay gente que por haber hecho ese pecado puede ayudar a gente que no peque, ¿sabes? Lo importante y lo bueno es intentar no pecar, pero como tenemos la confesión, porque se peca. Yo quería preguntarte sobre el marketing multinivel, que nos hables un poco de ello, porque está bastante mal visto. Si nos pudieras contar ahora qué ventajas tiene de hacer marketing multinivel, por qué lo recomiendas. No sé si lo he dicho en la entrevista o lo he dicho antes cuando hablábamos fuera de cámara, yo era anti marketing multinivel, porque todas las empresas que yo había conocido de multinivel tenían una parte en su plan de compensación. El plan de compensación es cómo funciona el sistema de comisiones, o sea, cómo ganas el dinero. Siempre había una parte oscura. Y decía, vale, yo, tú lo has dicho, tonta no soy, de finanzas algo sé, de empresa algo sé, y hay algo aquí que no estoy entendiendo. Entonces, no me voy a meter en algo que no entiendo. En algo que es como mágico de, no, tú pon 50 euros y te vendrán 5.000. ¿En qué momento? ¿Qué va a pasar aquí? Pero entonces, en otra enfermedad que tuve de adulta hace unos años, empecé a usar, entre otras cosas, aceites esenciales, que también es un tema con los católicos que a veces hay mucho rechazo porque hay mucho New Age metido en el mundo de aceites esenciales. Pero los aceites esenciales son un compuesto de las plantas que se extrae y que si tú no le haces nada, claro, tú le puedes meter ahí tus ¿cómo se dicen? Hechizos, que hay gente que lo hace. Pero si tú no le haces nada, es un extracto que has sacado de la planta y las plantas son medicinales, eso lo ha hecho Dios y eso te ayuda en lo físico y en lo emocional. Entonces yo usaba los aceites esenciales. Has dicho emocional.
Cuenta qué es esto de en lo emocional, ¿cómo te ayuda el aceite en lo emocional? Te ayuda a ver, las emociones al final son química, es la química del cuerpo. Por Y ejemplo, hay porque igual aceites- que el eucalipto es un aroma que te Pero, por relaja. ejemplo, todo el mundo sabe que si no puedes dormir, ponte lavanda, porque te relaja. Ujú. Eso es emocional. Ujú. Vale, ¿sí? queda claro. O cuando tienes un disgusto, tienes un shock y necesito algo que me Igual que recoloque. está, sí, ¿sí? o que O si- igual que te tomas una tila, Sí. que es una planta también, O la pasiflorina, que es la o pasiflora. la pasiflora o la valeriana. Ujú. ¿Vale? Pues lo usas en vez de en formato tisana o infusión, que no es lo mismo una tisana que una infusión, puedes usar un aceite esencial. Es otro formato de usar la misma planta. Y esto te curó. Y con esto me curé. Y entonces había gente en redes sociales que me preguntaba, ¿dónde los compras? Y yo decía, pues mi amiga Inara me los vende. Pero entonces una persona, en vez de decirme dónde los compras, me preguntó, ¿y tú los vendes? Ujú. Y yo, espérate, que a lo mejor sí. Y entonces esos aceites son de una empresa que funciona con el modelo multinivel. Ujú. Y claro, yo ahí fue como, no me gusta. Pero yo llamé a Inara y le dije, Inara, cuéntame la parte del negocio, cómo funciona esto, Ujú. qué hay que hacer, en qué consiste el trabajo y cómo se gana el dinero. Porque a ti te habían funcionado. A y- mí me han funcionado, entonces yo lo dije en Instagram. Me Por costó eso. mucho decirlo en Instagram, porque mi Instagram era muy específico de educación y finanzas, sobre todo de educación. Yo en redes de lo que hablaba era de educación. Y pensé, ¿y ahora yo cómo meto? Dije, bueno, mi cuenta tiene mi nombre, es mi marca personal, Ujú. puedo hablar de lo que me dé la gana. Y si Sí, esto me ha ido bien, hay alguien ahí fuera que lo necesita y a lo mejor si yo no lo digo, no lo sabe. Ujú. De nuevo, vuelvo a hacer algo en lo que yo creo y que realmente pienso que tiene un valor para otras personas. Mm. Y entonces lo dije y mucha gente estuvo interesada. Hasta ese punto de que me decían, si tú los vendes, yo te los compro. Y así empecé otra vez un negocio sin querer. Yo no tenía un Claro, plan. porque es que decíamos, aunque haya más gente que venda aceites, tú tienes tu carácter, la gente que le gusta como es Laura, pues aunque haya Pepita que vende aceites, me gusta como es Laura. Exacto. Y por eso le compro a Laura, porque es que te digo, todos los negocios existen, todo Claro, existe. claro. Pues por cómo eres tú, con lo que transmites y dicen, pues que por eso te digo también, lo del marketing no tiene que ser solo para vender, y cómo te demuestras tú a la gente, porque dices, quieres tener, es bueno recibir cariño, pero si quieres tener buenas amistades o encontrar el amor de tu vida, tú o sea, de la misma forma que analizas cómo vender el producto, cómo envolverlo, tú cómo te vistes. ¿Cómo te presentas? Exacto. Y cómo hablas, porque es todo, y cómo piensas, porque según, bueno, seguro que por lo que me has comentado antes, lo piensas esto también. Por Sí. cómo piensas dirás ciertas cosas, por cómo tienes el corazón Sí. vas a aceptar ciertos pensamientos. Y eso, Eso es. porque hay gente que dice, yo porque estoy soltero, bueno, pero ¿tú qué haces? ¿Qué piensas? Y eso la otra persona dirá, si tú quieres, porque hay gente que dice, yo quiero una persona casi perfecta, pero tú tienes que buscar a alguien a quien tú le puedas ofrecer lo mismo que tú pides. Claro. Sí, porque a veces hay gente que dice, yo quiero una persona que tenga fe para que me sea fiel, pero yo no tengo fe. Claro. Hombre, no. No. No, hombre, no. Y luego la cambian a la persona que tiene fe, que tampoco. Pero una persona que realmente tiene fe no querrá a alguien que no tenga fe, porque luego no Claro. podrás compartir. Que hay matrimonios que son mixtos, pero yo sé que, por ejemplo, yo pensaba, yo quiero a alguien que tenga fe, porque hay muchas cosas que no casan, no puedes. Claro. Y es que hay cosas que no son negociables. Es eso, es que hay cosas que no son negociables. Sí, sí. Te he cortado porque me estás contando Sí. de multinivel. Entonces, ¿qué pasó? Que Ainara me contó cómo funcionaba el plan de compensación y entendí todo. Lo entendí todo, me pareció todo muy lógico, muy correcto y es pues como cuando tú tienes una tienda y ganas un porcentaje, una comisión de todo lo que vendes, que lo has comprado en un sitio, lo vendes a tus clientes y ganas por ese servicio que has hecho de intermediario. Y lo entendí todo, dije, bueno, yo puedo hacer esto. Y así fue como empecé. Entonces, ventajas que tiene el multinivel es, y yo sé que tú eres muy partidaria de tener tus propios productos, como este vestido, por ejemplo. Lo máximo del mundo de lo máximo. Max Moon, Max Moon, Max Moon, Max Moon. Lo tienes, sí, ¿verdad? Sí, sí. Es que yo la Claro. animo a ella, yo le digo, pues... A ver, pruébate, yo he tenido también mis negocios con mis propios productos que han sido productos y servicios digitales principalmente. muy bien. Eso lo he hecho durante 15 años. Sí. Vale, muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando yo encuentro los aceites y me funcionan y es un aceite
que ya hay una empresa que se dedica a toda la parte de producción y distribución, yo ya no tengo que hacer todo eso, ni la inversión en dinero, ni en tiempo, ni en conocimiento. Bueno, es que todo el mundo no tiene que querer lo mismo, por eso es que si claro. tú te gusta más estar en Entonces, pues este sí. producto ya existe, ya está toda la cadena, y hay una empresa que se ocupa de toda una parte que me quita a mí mucho papeleo, mucha inversión de dinero, Claro. de muchas cosas, y yo solo me tengo que dedicar a conocer bien ese producto y darlo a conocer a los demás. Y si tú lo quieres comprar, yo te ayudo a comprarlo, pero realmente quien te lo vende es la empresa. Tú le pagas a la empresa y la empresa te lo envía a ti. Tu paquete no pasa por mí. Yo lo que hago es, te lo doy a conocer, te explico cómo funciona y después de que lo compres te sigo formando para que aprendas a usarlo bien, para que sepas todo para lo que te sirve, cómo funciona, qué otros productos hay, porque aparte de aceites hay otros productos y esa es mi función. Entonces, por eso me gusta el multinivel cuando encuentras un producto que realmente te gusta y una empresa que también te guste y que esté como en concordancia con tus valores. Eso sí es importante. No me vale cualquier multinivel solo porque sea multinivel. Pero tampoco me vale que si hay un producto que es bueno y una empresa que es buena, descartarla porque el modelo que usan es multinivel. Pero claro, a lo mejor es porque hay gente que es muy pesada para vender y por eso está mal visto, ¿no? Es que hay gente que lo hace muy mal. Dentro de esta empresa también hay gente que lo hace muy mal. O, por ejemplo, en las empresas estas que venden productos para adelgazar, a mí a veces me han escrito para ofrecérmelos, pero tú no sabes si a mí esto me interesa o si me va a ofender que me digas esto. Tienes que entrarme de una manera, tienes que aprender también a quién y cómo ofrecerle el producto. Que realmente que le vendes algo que le ayuda. Así no vas a vender bien. Claro, lo que sí falla muchas veces es la formación al distribuidor. Es que alguien te enseñe cómo tienes que presentar esto. Y a quién y cómo y en qué momento y todo eso. Y qué decir y qué no decir y demás. Y eso es muy importante. Lo de las ventas, cerrar ventas y todo eso. Claro. ¿No? Es que claro, es otra cosa, es que además esto tampoco te lo enseñan. O de cómo recibir al cliente también. De hecho, hay empresas, no sé si es el Zara, que les preparan, te dicen cómo tienes que recibir al cliente, qué decirle si se queja del precio. Claro, es que cualquier empresa seria hace esto. Entonces, yo, por ejemplo, todas las objeciones que sé que la gente puede tener, te las contesto así porque ya me las sé y como además me las creo, no tengo que estar pensando a ver ahora qué le digo. Sí. O, ay, no le voy a ofrecer porque va a pensar que es caro. Bueno, ¿tú qué sabes? Vuelvo al tema del valor. Caro o barato, eso es relativo, es subjetivo. Sí, por ejemplo, que me dijeron, esto ha subido de precio. Y yo le dije, va al supermercado, ¿viste que todo ha subido de precio? Pues esto también sube de precio. Y si usted compra esto, se ahorra dinero que si va a la farmacia. Esto es natural y le da más años de vida y se queda así. Claro. No, pero hay gente que se queja por el regateo. Si tú ves que tú tienes que decir, no, esto vale esto. Cuesta. Pero vale, lo que tienes que aprender vale es explicarle lo que vale. Es que vas a... Esto es salud, a mí, por ejemplo, a veces los aceites esenciales normalmente al principio los vendemos en un pack, ¿no? Es un kit, son 10 aceites. Claro, lo primero que la gente te dice, Laura, yo no voy a usar todo esto. Vente que yo te cuento cómo esto se te va a hacer poco. Y es verdad. Vende muy bien. De hecho, no sé si tienes un curso de vender. ¿Sabes por qué vendo bien? Porque solo vendo cosas en las que yo realmente creo. No, pero además de esto, tienes técnica para, ¿cómo te lo diría? Podría hacerlo. Si tú ahora me dijeras, tienes que vender carpetas de estas. Ya lo sé. Podría hacerlo. Yo sé que pero tienes no que hacer un curso porque tienes un don para vender. Pero lo que te quiero decir es que si tú ahora me pones a intentar vender otra cosa, seguro que lo haces. Que sí, que tengo la técnica, que podría venderlo. Pero que no te gusta. Es que no lo voy a hacer. No, pero que si quisieras podrías. Sí, estoy pero segura. No quiero. Ya lo sé, eso es estar en tus valores. Eso es muy importante. Sí, sí. Pero me refiero a que tienes un don. Gracias. Muy bien, ¿ves? Esto, cuando os den un piropo, me dicen, qué guapa. Hay que decir gracias. Porque dices, qué guapa. Ay, pero... Y lo que se suele hacer es decir, pero sí... Hacerte de menos. Sí. Ay, pero sí apenas me he peinado. Sí, no sé qué. No, tienes que decir gracias. Claro. Sobre la educación financiera en la infancia. Vamos a hablar de tu libro. Muestra tu libro a la cámara. Vamos a decir, fócala un poco así que pues podamos acercarlo. Vale, este libro, cuéntanos, ¿de qué trata tu libro?
Este libro, que es para todas las edades, porque en teoría es para niños, pero la verdad es que lo leen los A los adultos les adultos. aclaran mucho las ideas. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que las finanzas es uno de esos temas tan farragoso y todo lo que se escribe sobre eso, o ves una charla en internet y es como no entiendo ni el vocabulario que están usando, no sé de qué hablan, hablan como para ellos o como para demostrar cuánto saben, pero no para que tú lo entiendas. Y claro, por eso yo a los adultos que me dicen, ¿por dónde empiezo a aprender? Digo, empieza por libros de niños, porque es lo que vas a entender y a partir de ahí ya tiras del hilo. Entonces, este libro a mí me lo pidieron porque esta editorial, que es Montena, que es de Penguin, tienen una colección de libros de no ficción ilustrados para niños. Y tenían entre los temas previstos, tenían el del dinero, pero no tenían autor. Hasta que cuando yo empecé a dar las clases en el colegio, lo puse en mi página web y ellos vieron en mi página web, vieron lo que hacía y el enfoque que yo tenía y me escribieron y me dijeron, ¿y quieres escribir este libro? Y yo dije, yo sí, porque yo me apunto a un bombardeo. Está muy bien. Y luego dije, ¿qué he hecho? Porque yo he trabajado con niños y he escrito para adultos, pero yo nunca había hecho un libro para niños. Y pues está muy bien, ¿eh? Pues Está me muy dieron escrito. 3 meses para hacerlo. 3 meses. Me arrepentí tanto que estuve a punto de devolver el dinero y decir, no, no lo voy a hacer. Está muy bien escrito. No, yo estaba, cuando lo empecé a leer, digo, para niños, o sea, que es claro y... Además me dijeron, ponlo todo lo que tengas que poner porque no vamos a hacer otro. Y era como... Y realmente tengo una amiga que es doctora en economía, que lo leyó y me dijo, está todo. Está muy bien. Hay un tema que no está, que son los impuestos, que no lo hice porque ya era como meterme en otro berenjenal muy grande. Ah, pues lo haces en otra Pero en otro no, libro. no quiero hablar de ese tema. Pero lo demás está todo. O sea, esto es un curso de economía básica desde cero. Y básicamente es eso, es entender un poco qué es y qué no es el dinero. Dices desde la primera paga. Yo quería preguntarte, ¿qué piensas de la paga de los niños? ¿Es Desde- bueno o no es bueno? sí, ¿Qué tipo de paga? ¿Por qué? Si compras la versión, esta es tapa dura, si compras la versión en tapa blanda, pone desde la primera mesada porque es la versión de Estados Unidos, es español latino. Ah, Me hizo mucha mesada. gracia, eso lo tradujeron. porque se cobra al mes. Eso parece. Pero yo creo que para un niño tiene que ser lo que se dice en catalán, setmanada, cada semana. Sí. Para un niño tiene que ser cada semana, porque para un niño un mes es una mucho, eternidad, eso es mucho. mucho tiempo. Sí. Y tiene que ser en efectivo, nada de banco, porque el niño si no lo no, ve, no claro, lo toca, no. nada. Entonces, yo sí soy partidaria de dar paga, no solo porque considero que tienen que tener paga, sino cómo hay que dar la paga, porque ese es el tema. Porque Yo quería que me hablaras de esto de la paga. cuando tú quieres el truco. No, quiero que cuentes, pues claro, el truco sí, que ¿tú por qué darías la paga? ¿A cambio de qué? Mira, esa es la pregunta. Yo cuando mi hijo era pequeño, esto antes de empezar todos los talleres, yo no me dedicaba a las finanzas, ni soy economista, ni nada de eso. Bueno, pero Pero vas a terminar Al final, pero en principio yo estudié Derecho, yo siempre me he considerado escritora y muy interesada en temas de educación, punto, esa soy yo. Entonces, pero tenía un niño y yo sabía que la educación financiera era muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque sí o sí el niño se va a encontrar con que tiene que usar dinero, que tiene que saber conseguirlo y gestionarlo, te guste o no te guste. Luego podemos debatir de si sería mejor un mundo sin dinero, lo que tú quieras, pero la realidad ¿cuál es? que el dinero existe. Que lo va a tener que usar y va a tener que aprender cómo ganarlo, cómo gestionarlo. Y de nuevo, pienso que cuanto antes, mejor. Sí. Y porque además ¿Por qué los no niños... se los pueden enseñar mal a otra persona? Que enséñaselo tú. Es que es lo que te decía antes, cuando yo trabajo con adultos, primero tengo que deshacer para luego hacer. Pero eso es muy complicado. Primero tienes que desaprender para luego... Pero el niño Pero digo, viene los limpio. adultos, ¿cómo se lo deshaces? Y quiero, te dices tontería, no quiero. Claro. No, primero que tiene que querer, claro, para eso viene a los talleres, si no, no viene. El que viene claro. ya viene con la idea, pero es difícil, ¿eh? Porque hay cosas que tenemos como muy arraigadas. Entonces, claro, yo con mi hijo me puse a ver qué hacen los demás. Están los que están en contra de dar paga. Bueno, que hagan lo que quieran, pero a mí no me interesa, porque yo quiero que mi hijo aprenda. Entonces, luego están los que dan una paga simbólica. Es bueno, pero es que si te doy un céntimo, es que no te puedes comprar ni un caramelo. ¿Para qué sirve eso? Eso no es un engaño, Ya, ¿no? claro. Y luego estaban los que dan dinero a cambio,
lo que te decía, ¿a cambio de qué? Y por ejemplo, pues por hacer la cama 50 céntimos. Pero eso tiene que ser tu deber, no puede ser por eso que Exacto. cobres. Entonces yo considero que es muy importante que el niño aprenda a hacer las cosas por el motivo correcto. Ujú. Yo quiero que te laves los dientes por higiene, Claro, no por porque- 1 euro, Mm, ¿sí? sí, Entonces eso tampoco me valía. claro. Entonces me quedé ahí como dando vueltas a... Estas son las únicas opciones que encuentro, no encuentro a nadie que haga algo diferente. Bueno, luego están los que no dan paga, pero es como, bueno, si la abuela te da dinero en Navidad o si no... Pero te vuelves uno que no te esfuerzas por conseguir las cosas, ya me lo da la abuela. No, pero no te tienes que esforzar, porque aquí el tema es que hemos dicho que el niño de mayor va a tener que aprender a conseguir dinero y a gestionarlo. Ujú. Vale, olvídate de conseguir dinero, porque yo te lo consigo. Lo que quiero es que aprendas a gestionarlo. Ujú. Entonces, si lo que tienes que hacer es solo gestionar, tú no te tienes que esforzar en conseguir. Tampoco estoy de acuerdo en retirar la paga como castigo, porque parte de la gestión tiene que ver con poder presupuestar. Y yo no puedo presupuestar si no sé cuándo me vas a estar retirando la paga o cuándo me la vas a dar. Ujú. Tengo que saber cuánto voy a recibir y cada cuánto tiempo. Ujú. Y así yo puedo planificar y puedo prever. Ujú. ¿Sí? Sí. Entonces, primero hicimos un preaprendizaje que era, todos los días que tú quieras nos vamos a la juguetería, a la librería, a la tienda que tú quieras, a ver cosas. Y íbamos anotando todo lo que quería, qué era y dónde lo había visto y cuánto costaba. Ujú. Y con el tiempo vas revisando esa lista y el propio niño te dice, ay, ¿por qué apunté esto si no me interesa? Digo, ¿ves cómo lo habrías comprado al momento y ahora te habrías gastado esos 10 euros, tendrías un juguete que ya no te interesa? Ujú. ¿Y qué? ¿Qué habrías hecho? Entonces mejor, Claro. entonces le aprendes a demorar la decisión, Ujú. ¿vale? Ujú. Y luego lo que haces es calcular qué dinero me estoy gastando yo ya en el niño, porque la paga tampoco tiene que ser un gasto extra para mí. Claro. Entonces, ¿qué dinero ya me estoy gastando en el niño? ¿Y en qué me lo estoy gastando? Ujú. Entonces, de todo ese dinero que yo ya me gasto en el niño todos los meses, qué parte puedo cederle la gestión al niño? Ujú. Entonces, por ejemplo, la comida no, porque el niño tiene que comer, se tiene que alimentar. Ujú. Oye, pero igual las galletas o los chicles Ujú. o ahora ya no vamos, pero con mi hijo mayor íbamos mucho al cine. Ujú. Bueno, pues todas estas cosas ahora te las vas a pagar tú. Ujú. Entonces el niño Que sabe... sepas realmente que no es solo para caprichos, cosas que, bueno, que Claro, son las galletas, por ejemplo, cosas... serían cosas básicas también, ¿no? Porque es comida. Sí, pero quiero decir, no quiero la comida o la ropa. No quiero que mi hijo vaya con ropa vieja, rota y pequeña porque no se ha querido pero me gastar el refiero dinero, ¿no? Ya, pero que él vea que es algo que es tú un vas poco- a tener sí. comida en casa, Ujú. pero si tú quieres Ujú. un extra, Ujú. Sí. ese te lo vas a pagar tú. Ujú. Tus juguetes a partir de ahora te los pagas tú menos lo que te regalen en Por eso, que cumpleaños. no solo o te lo voy a dar reyes. por el cumpleaños, sino que es algo que a partir de ahora, y entonces eso es que no son caprichos, son como necesidades Exacto. para él. Entonces, así es como sabes cuánto dinero le tienes que dar, Ujú. porque es un dinero que tú ya estás gastando en él. Ujú. Solo que ahora en vez de gastarlo yo, lo vas a gastar tú como tú quieras. Ujú. ¿Qué pasa? Que al principio no saben hacerlo Claro. y tú dejas que se lo gasten todo. Ujú. Entonces, ¿yo qué hice cuando mi hijo se le había gastado todo? ¡Ay, mira qué peli ponen en el cine! Ah, vamos, sí, ¿tienes dinero? No, me lo he gastado en el Playmobil. Bueno, quédate con la abuela que yo me voy al cine. Y yo me fui al cine. Ujú. Y a partir de ese día empezó a ahorrar. Entonces, la clave es esta, es ver cuánto dinero ya estás gastando y en qué cosas. Porque es muy importante que cuando tú le empiezas a dar dinero al niño, él no está trabajando para conseguir ese dinero, Ujú. ¿vale? Ujú. Pero tiene que saber qué cosas tú ya no vas a comprar. Ujú. Que es que no habrá. Si te lo gastas, no hay. Exacto. Y sobre el tema de ahorrar y para administrarlo, ¿tienes alguna teoría tú? Digamos. Bueno, para niños dices... No, todas las que tengas, ya que estás aquí, yo quiero. Bueno, lo primero es como el ejemplo este que pues te lo has gastado todo en el Playmobil, pues ahora no puedes venir al cine, pero yo sí voy. Ujú. Y eso te va a doler y te va a hacer reflexionar. Ujú. Y cuando ya te has equivocado, porque tendemos mucho los padres a intentar evitar el error. Ya, pero lo necesitan. Claro. Porque claro, la vida pasará, te vas a equivocar. Claro. Entonces yo prefiero que se equivoque con 20 euros cuando tiene 5 años Sí. que con la hipoteca cuando tenga 20. Claro. ¿No? Sí. Entonces
proceso progresivo, es un aprendizaje. Sí. Entonces, el ahorrar es muy importante, la motivación que tengas. Hay gente, está de moda entre los padres que dan paga, obligar al niño a ahorrar una parte de la paga. Ujú. Y yo considero que esto es un error de parte de los padres. Ujú. Considero que es el niño el que tiene que llegar a la conclusión de que le conviene ahorrar. Para el niño, como he dicho antes, un mes es mucho tiempo. Al niño le cuesta mucho pensar, dentro de un mes voy a querer este dinero para otra cosa. Claro, porque tampoco tiene Porque unas el niño necesidades... vive en el aquí y ahora. Y el tampoco es que presente. digas que tienes, por ejemplo, los adultos tenemos los gastos de final de mes. El niño no tiene los gastos de final de mes. Claro. Pero él, con su experiencia y con tu ayuda, porque tú le ayudas a reflexionar sobre lo que está pasando, se va dando cuenta De que cada mes de que a necesitas- veces Ah, no le compensa gastarse ahora el dinero. ajá. Porque estoy pensando, imagínate que son las galletas. Podría decirle, calcula cuántas galletas gastas al mes. Tendrás para el mes que viene, que se dé cuenta solo Exacto, también, ¿no? Exacto. Entonces, hay una teoría que se usa mucho en finanzas, que es la de demorar la gratificación, ¿no? Como aprender a esperar. Y hay un estudio sobre eso, que hay un vídeo muy, muy gracioso de ese estudio, es el test del marshmallow, de las, ¿cómo se llaman? Las nubes de azúcar. ¿No lo has visto ese? Ah, el de los niños Que le se- dan al niño la golosina y le Y dicen, dicen, si no te lo comes, te lo luego doy. te daré otro y te podrás comer los dos. Sí, Y entonces lo dejan solo, al niño con la golosina. sí. Entonces, vale, con esto aprendes a esperar, ¿no? A demorar la gratificación. Pero lo importante no es eso. Lo importante es saber cuándo demorar y cuándo no demorar. Es eso. Si tú Porque te estás muriendo de sed y Sí. tienes aquí agua, no es inteligente demorar el beber agua, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces el aprendizaje es ese, es cuándo me interesa y cuándo no me interesa. Ujú. Y ahí viene muy bien el tema este de ir haciendo una lista, para adultos también, ir haciendo una lista Claro, cuando sí, quieres sí. comprar algo y esperar, porque Ujú. igual dentro de unos días dirás, ay, ¿por qué apunté esto en la lista? Sí, porque a veces pasan cosas en las que necesitas ese dinero que estás ahorrado y a veces dices, tengo que estar un tiempo ahorrando para esto, Claro. pero Y luego el tener, si ahorras para algo concreto, también es mucho más fácil. Claro. Es decir, no, es que voy a ahorrar Para esto. X dinero para comprarme un coche o para lo que sea. Ujú. Y eso se empieza de pequeños y cuanto antes empieces a Claro. practicar, pues ¿Y le enseñas a invertir también además de ahorrar o eso no? también. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo es en plan? ¿Que si quiere comprarse más galletas más baratas en otro sitio, eso también? O... Bueno, hay gente que lo de la inversión lo hace como una simulación. O sea, como que el padre fuese el banco, digamos, Ujú. y le dice, si tú me das 1 euro, yo te lo guardo y dentro de una semana te doy 1,15 €. O sea, como para que el niño vaya como entendiendo cómo es el Sí. proceso este. Ujú. Pero también lo puedes hacer en la realidad, y con acciones. Hablo de invertir en bolsa en este caso, ¿vale? Porque hay otras formas de invertir. Pero lo importante iba a decir con los niños, pero con los adultos también. No hay que invertir nunca en un negocio que no conozcas y que no entiendas. Eso es verdad. Entonces, para un niño es mucho más interesante si le dices, vamos a coger una parte de tu dinero y lo vamos a poner en este negocio que tú conoces, que a lo mejor es, yo qué sé, si tenéis los ordenadores de Apple, pues en Apple, o si compráis habitualmente ciertas marcas que están en bolsa, eso que el niño conoce, ¿vale? Es que justo se me está ocurriendo una en la que yo no invertiría, pero ¿vale? Ajá. Entonces, es buscar una empresa que el niño conozca, que es algo que ya usáis, y es decirle, ahora una pequeñita parte de esta empresa es tuya. Y Pero que un niño conoce tanto. Bueno, ¿de qué edad estamos hablando? ¿A partir de qué edad? casi nada en educación tiene que ver con la edad, tiene que ver con la madurez del niño y con sus intereses. Hay niños a los que el dinero no les interesa en absoluto. Y hay niños que desde pequeños les interesa todo lo que tenga que ver con el dinero, porque el dinero para un niño es como la puerta mágica a conseguir cosas. Claro. ¿sí? Pero estoy pensando, pero si a un niño no le interesa el dinero, hay que enseñarle igualmente que lo va a necesitar, ¿no? Sí, pero le enseñarías de otra manera. A un ¿Cómo niño que no le interesa el dinero, empezarías más despacio, empezarías a lo mejor en vez de dándole paga, pues cuando vas a comprar algo diciéndole, pagas con mi dinero, pero pagas tú y ver si te tienen que devolver o no. Empiezas más como manipulando el dinero para que lo vea muy en la práctica.
También quería comentarte una pregunta que no tenía pensada por aquí, pero digo que tú o sea, me has contado que empezaste cuando no había redes sociales y ahora has llegado incluso a la época de la IA y quería preguntarte qué piensas sobre la IA. Pienso sobre la IA lo mismo que sobre cualquier otra tecnología, que tiene siempre externalidades negativas y tiene también siempre muchos beneficios, y tiene que cuando una tecnología llega para quedarse, incluso aunque a ti no te guste y no te parezca buena, creo que es importante conocerla. Para saber cómo te puede afectar para bien o para mal. Por lo mismo, soy partidaria de que los niños sí usen pantallas y sí tengan acceso a Internet, porque tienen que conocer y tienen que aprender. Yo me refiero a esa gente que dice, no, mis hijos no van a tocar un ordenador hasta que tengan 15 años. Yo me refiero a que conozcan la tecnología. Como el que dice, nunca te dejaré conducir, y un día tendrás que conducir. Exacto, exacto. Entonces, la IA, lo mismo. ¿Tiene muchas cosas negativas? Sí, por supuesto. ¿Está aquí para quedarse? También. Entonces, hay que conocerla y la puedes usar para bien. Sí. Yo la uso, por ejemplo. Yo, donde antes tardaba 2 horas en preparar un vídeo para YouTube, ahora la IA en ese tiempo me ha preparado 10. Que no me los hace, porque primero yo le tengo que pedir lo que quiero. Eso, que hay que saber Claro, trabajarlo. hay que saber cómo pedirle las cosas. Y eso a veces me obliga a pensar. A yo pensar mejor, aclarar más mis ideas y ser más concreta en qué es lo que realmente quiero decir en este vídeo. A veces yo cuando hago cosas de estas digo, pregúntame. Sí, eso es muy importante. Con la IA es muy importante no hacer la pregunta que tú quieres hacer, no hacerla a la primera. Primero te introduzco el tema y te hago otras preguntas relacionadas con el tema. Es como el calentamiento. Sí. Y al final llegaremos a lo que de verdad te quiero preguntar, cuando ya hayas tenido que buscar información sobre ese tema, que es lo mismo que en el fondo hago yo en mi cabeza. Esto me obliga a aclarar mejor mis ideas. Sí. Yo lo que no haría es decirle, hazme un guión para un vídeo de 10 ventajas de rezar el rosario y coger y leer eso. No. Yo no haría eso. No. Yo tengo la idea, yo sé lo que quiero decir, pero luego la IA me ayuda a lo mejor a organizarlo mejor, me da alguna idea que a mí no se me había ocurrido, ¿sabes? Sí, sí. Te ayuda. Es como que tienes a una persona y le preguntas, ¿qué te parece esto? Claro. O, de esto de aquí, ¿qué crees que me preguntaría una persona que no entiende yo cuando el tema? escribo, a veces lo que antes haría con un diccionario, lo hago en la IA, decirle, esta frase que está en este contexto, dame 3 opciones diferentes para decir lo mismo, porque ahora mismo no se me está ocurriendo otra forma de decirlo y esto no me ha quedado bien. Antes habría ido a lo mejor a un diccionario a buscar sinónimos. Sí, o en Google que busques, sí. Claro. Sí, sí. Pero yo te digo incluso antes de Google. Claro. Lo hacíamos así, ¿no? O te ibas a tu amiga y le decías, oye, ¿cómo podrías decir esto mejor? Sí, Revísame este texto. Sí. Pues, pero eso es saber trabajar con la IA, porque mucha gente aquí me doy cuenta que la usan para chorradas. Por ejemplo, sí, bueno, eso o, por ejemplo, pero lo malo no es que lo usen para chorradas, lo malo es cuando ya lo usas, por ejemplo, los deepfakes, ¿no? Esto de que deepfake, esto de que cogen tu cara y pueden hacerte decir algo que tú nunca dirías. Ya, hay gente que lo hace. Claro, sí, eso está eso muy tiene mal. un peligro. Sí, Aparte, sí. Yo como jurista, por ejemplo, pienso, ¿qué pasará con los juicios? Las pruebas en vídeo en los juicios, Claro. ya no te podrás fiar de eso. Porque, pero se ve mucho con poesía, a menos que luego Bueno, mejore mucho, luego no sé. tú piensas que siempre lo que vemos ahora ya está mucho más desarrollado y tú todavía no lo conoces. Sí, ya, también. Con todo lo que ya se puede hacer ahora, no me quiero imaginar lo que realmente ya se puede hacer. Ya. Y ahí está el peligro, en luego para qué lo usan, en que te hagan decir cosas que tú nunca dirías. Claro. Y que tú no tengas forma de decir, esa no soy yo. Por de ejemplo. hecho, en YouTube, ahora cuando subes vídeos, no sé si te recuerdas, Sí, te dice, pone... sale a una persona diciendo algo y no es esa persona. Sí. Y yo digo, si le ponen que es verdad que no es, me imagino Es que que no en el lo van a vídeo- poner. No lo van a poner. O luego es para, a lo mejor es para penalizarle, por si dice no y Claro. lo te dice, tú has dicho que no te lo borramos. O sea, Ya. Sí, Sí, tiene sus peligros, pero es una tecnología que está aquí. Mira, yo leía un libro súper interesante de los años 70, pero ya hablaba de los peligros de la tecnología y de cómo el avance tecnológico siempre es en perjuicio de lo humano. Y se remontaba al telégrafo y decía, es que el telégrafo ha hecho que a ti, que vives en tu pueblo aquí de Toledo, te llegue una noticia que ha pasado en Japón, que ni te va ni te viene, pero que ya te va a afectar.
porque ya has visto que se han muerto unos niños en una inundación y eso a ti te va a afectar, una cosa que realmente no tenías ni que haberte enterado. Ya, por lo que es lo natural, la ley de vida no tendrías que verte enterado. Exacto. Entonces, esta rapidez de las comunicaciones... Claro, pero si hay más estrés, no más es natural. preocupaciones y todo. Claro. Todo está tan mal, todo está... Claro. Sí, sí. Entonces, la IA, pues lo mismo que pasó. Cuando salió la imprenta, te decían, te vas a quedar ciego de leer. y había mucho miedo con lo que podía pasar por la imprenta. Y mira, ahora nos parece que el que no lee es poca cosa. Bueno, y ahora muchos en vez de leer por aquí, leen por PDF. Pero quiere decir que todo avance tecnológico pasa por este mismo proceso de qué peligros tiene, de qué trabajos van a desaparecer. Eso no es nuevo. O cuáles vienen también. Porque el coche quitó el coche de caballos y los herreros y los veterinarios y los criadores de caballos. Pero vinieron los mecánicos también, ¿no? Bueno, claro. Y los que inventan las entonces, piezas. la IA destruirá trabajos, sí, y creará otros. Sí, creará otros. Igual que, por ejemplo, cuando vinieron las tiendas online. También. Vinieron el nuevo trabajo de los transportistas. Claro, sí. y de los programadores y todo eso. Sí, lo del marketing y todo, porque antes a lo mejor decías, no necesito marketing, estoy aquí, es un boca a boca. Sí, lo que pasa es eso, que hay que saber ver la ventaja y la desventaja y cómo usarlo. Bueno, pues chicos, nos vamos a despedir ya de Laura, pero la vamos a invitar también en más ocasiones. Decirte que es la primera mujer que viene al podcast. ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué honor! Sí. Digo, a esto tiene que venir al podcast, sí o sí. Que además de inteligente, especializada en el tema que nos interesa aquí en este podcast. Claro, que estén haciendo cosas interesantes. Agradecerte de corazón que nos hayas compartido todo lo que nos has compartido. Os animo a que, si os ha gustado este vídeo, le deis a like, lo compartáis con las personas que digáis, a esta persona este vídeo le va a ayudar. Y pues si queréis seguir viendo vídeos de contenido exclusivo para emprendedores católicos, tenéis que quedaros aquí porque si nos apoyáis. Y claro, si un vídeo tiene más visitas, llegas a más gente. Y ahora se pueden hypear. Es verdad, está muy bien esa idea. Tenéis que hypear este vídeo. Pues nada. Dejar un comentario. Eso, comentario. Para que se mueva. ¿Qué os ha parecido? ¿De qué os gustaría que hablemos en próximos podcasts? Y yo te voy a volver a invitar aquí. Yo también. volveré a venir. Sí, porque... Con el vestido de Max Munt, además. Sí. Pues muchísimas gracias, Laura. Gracias por la invitación.